Hola, buenos y tempranos días. Vamos a iniciar la primera de las dos sesiones de esta mañana, que no es el lenguaje en las emociones, sino que es el lenguaje de las emociones. Es algo importante a la hora luego de participar. No os vayáis ni mucho menos por los cerros de Úbeda. Él no es Cristina Soriano. Es David García. Hay que dejar claras las cosas. Ya sabéis que además en un seminario de posverdad es bueno decir estas cosas, ¿no? Porque nada es lo que parece, o sí. Es David García. Él nos va a ilustrar con esta temática que me parece muy interesante y, como me decía Joaquín fuera de micro, podemos aprender muchos todos, ¿no? Estamos un poco en una especie de duda de qué nos va a contar David. Lo que sí os pido, y os lo digo desde ya, es que como vamos un poco justitos de tiempo, intentemos que las intervenciones sean de un máximo de 5 minutos. Porque de este modo lo haremos más dinámico y también, no sé, creo que el debate ganará en riqueza. En el siguiente, a las 11:30, con Esteban, como sé que todos sabéis mucho de Donald Trump, vamos a reducir las intervenciones todavía más. Quiero que sean de 3 minutos. Pero bueno, en este caso cedo la palabra a David y vamos a ello. Gracias. Bueno, gracias. Ya sabéis, vengo a hablar en nombre de Cristina Soriano, que os da muchas gracias a Fundeu, a la Fundación San Millán y a Joaquín por invitarla. Y no ha podido estar aquí hoy por problemas de salud, pero bueno, yo voy a intentar ser su avatar y decir lo que diría ella en este lugar. Y Cristina Soriano lleva 10 años trabajando en el Centro de Suiza por Affective Sciences, o para la investigación de las emociones. Y es un centro interdisciplinar que se centra en estudiar las emociones desde puntos de vista distintos, desde varias disciplinas. Hay psicólogos, hay informáticos, hay lingüistas, y ella, como lingüista, nos va a presentar su conocimiento sobre el lenguaje de las emociones. Y ella quiere decir que cuando hablamos del lenguaje de las emociones podemos hablar de dos cosas en particular. Primero, podemos decir que estamos hablando del lenguaje afectivo, o lo que se diría en inglés el emotional talk, que es cuando transmitimos o intentamos influir las emociones de otras personas con nuestras palabras. Y el segundo plano que podemos hablar en el lenguaje de las emociones es cómo conceptualizamos las emociones a través de nuestras palabras, es decir, los términos que utilizamos para referirnos a unas emociones u otras. Y esto es muy útil para diferenciar culturas y encontrar similaridades o diferencias entre culturas. Entonces, la charla de hoy va a ser estas dos partes. Primero sobre el lenguaje afectivo y luego sobre el lenguaje de las emociones. Entonces, para hablar del lenguaje afectivo, primero tenemos que precisar qué es el significado afectivo, o de qué hablamos cuando hablamos del significado afectivo. Y aquí también Cristina dice que hay dos tipos de significado afectivo. Uno, la referencia o asociación, que puede tener una unidad lingüística con una emoción específica, como puede ser la ira o la tristeza. Algo que justo ese término o esa palabra o ese sonido encaja con una de las emociones que distinguimos en nuestros sentimientos. Pero hay otro tipo de significado afectivo que es más general, que no es en relación con una emoción en particular, sino más bien con algo más abstracto, o lo que llamamos una dimensión afectiva. Algo que no diferencia estados emocionales individuales, pero que explica algo sobre la emoción. Y sobre estas dimensiones solemos decir que hay 4. La más importante es la valencia, que es lo que diferencia lo positivo de lo negativo, lo deseable de lo indeseable, lo que digamos que nos gusta y nos es placentero de lo que no nos gusta. Y generalmente cuando, de una forma casual, hablamos de emociones o de afecto, la valencia suele ser lo que nos referimos. Cuando decimos tiene una emoción positiva o una emoción negativa, es como la componente principal de una emoción. La segunda dimensión más popular es la activación, que sería el nivel de energía que nos da un estado emocional, lo que diferencia entre lo excitante y lo desactivador, o lo que se diría en inglés arousal, que es un término que solemos tener que explicar muy a menudo, porque no es sexual arousal, no es solamente una cosa de excitación sexual, sino simplemente de que te activa y te hace hacer cosas.
La tercera dimensión más útil para explicar este significado afectivo es la potencia, que es lo que diferencia cosas fuertes de las débiles o cosas poderosas de las que no tienen mucho poder. Y, por ejemplo, la potencia nos sirve muy bien para diferenciar ciertos estados emocionales. Por ejemplo, la ira es un estado de valencia negativa porque no nos sentimos bien y de activación positiva porque nos hace hacer cosas. La tristeza es un estado de valencia negativa y de activación negativa nos hace no hacer cosas. Y el miedo es como la ira, tiene la misma valencia negativa y activación positiva, pero tiene una potencia diferente. Es decir, la ira nos da potencia, nos da lo que es el poder de intentar cambiar los que nos enfada, mientras que el miedo nos tiende a hacer huir y nos hace sentir impotentes sobre lo que nos hace sentir miedo. Y por último, la cuarta dimensión es la novedad, que es una dimensión que descubrieron Cristina y sus colegas hace unos años, que explica la diferencia entre lo novedoso y lo predecible, o entre lo que no hemos podido concebir o no podíamos pensar de antemano y lo que es familiar y sabemos que sucede a menudo. Y la novedad es muy interesante porque Cristina habla de un fenómeno que se llama miratividad, que en algunos idiomas se puede ver esta dimensión de novedad en sufijos o en partículas que modifican las palabras. Y puedes poner algo al final de la palabra que dice, he descubierto esto y era algo que no esperaba. O sea, hay una traza explícita en la forma de hablar de esta dimensión de la novedad. Entonces, en resumen, cuando hablamos de esta asociación entre un símbolo o una palabra y su significado afectivo, a veces lo reducimos a estas 4 dimensiones como una forma útil de hablar de algo más complejo, que es el comportamiento afectivo relacionado con ese término o esa unidad. Entonces, el lenguaje afectivo se manifiesta a todos los niveles del análisis, desde la fonética, pasando por el léxico a la sintaxis, y aunque todavía no sabemos muy bien todos los recursos del lenguaje para expresar estos sentimientos, podemos hacer un pequeño menú y vamos a pasar hoy por algunos ejemplos en los que el lenguaje afectivo se manifiesta en estos niveles. El nivel más básico es la prosodía o el tono de voz, y es una cosa que vivimos el día a día y es tan importante que cuando el contenido de lo que dicen las personas y el tono de voz no están en acuerdo, solemos hacer más caso al tono de voz. Es decir, no es lo que te dijo, sino cómo te lo dijo, lo que te hace pensar sobre el afecto o las emociones de otra persona. Y la cuestión es sobre si hay universalidad o no en el tono de voz, si podemos entender la prosodia de otros idiomas de la misma forma que entendemos el nuestro. Y aunque la respuesta no está clara, sí parece ser que en idiomas similares al nuestro entendemos mejor cómo se codifican las emociones en el tono. También lo entendemos mejor para emociones negativas que para emociones positivas. Así que, aunque no parece ser completamente universal, sí hay relaciones o podemos entender en cierta manera el tono de otros idiomas. Y bueno, más allá de la entonación hay sonidos individuales o fonemas, que serían en particular un sonido, o fonestemas, combinaciones de sonidos que pueden ayudarnos a reconocer emociones positivas o emociones negativas o que contienen ese significado afectivo. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer un pequeño experimento entre todos. Aquí hay 2 figuras, una de ellas se llama Buba y la otra se llama Kiki. Entonces, ¿cuántos de vosotros creen que la figura de la izquierda se llama Buba? Vale, ¿cuántos de vosotros creen que se llama Kiki? Ajá, de acuerdo, veo que hay un consenso, o por lo menos es cierto que la mayor parte de la gente dice que la primera se llama Kiki, o la de la izquierda se llama Kiki, la de la derecha se llama Buba. Y es porque el sonido B se asocia con cosas más suaves, más redondeadas, y el sonido K con cosas más puntiagudas o más duras. Y es un ejemplo de cómo en muchos idiomas parece haber un tipo de universalidad en la que los sonidos de la parte anterior de la boca, como la F o la B, son cosas más agradables, más rápidas, más placenteras, mientras que los sonidos de la parte posterior, como la G o la K, son más desagradables o más lentos. Y el caso de Buba y Kiki es un ejemplo, digamos, para motivar cómo podemos asociar un sonido con un valor afectivo, como puede ser agradable o desagradable. Y en otros idiomas, por ejemplo en inglés, lo que sería el fonestema de combinaciones de algunos sonidos
con significados particulares o significados emocionales. Se puede ver, por ejemplo, en la G y la L, el gl, porque se asocia con luz o visión, con palabras como glare, gleam o glitter. Y la SN, el sn, con la boca o la nariz, estilo sniff, snarl and snore. Y aquí nos cabe pensar que quizás el nombre de Edward Snowden es perfecto porque es una persona que mete la nariz en otras cosas y quizás a la gente le ha ayudado a elegir justo su apellido como un símbolo para hablar de meter la nariz en asuntos que puede que sean importantes, claro. Y podemos hablar de otros niveles de análisis, no solamente de la prosodia, también de la gramática. Y aquí Cristina invita a Laura, por ejemplo, a comentar en ello, que las construcciones gramaticales pueden decirnos mucho sobre el significado afectivo de las palabras y de nuestra expresión. Por ejemplo, palabras que se refieren a cosas con términos masculinos, Cristina dice que tienen asociados valores culturales que se asocian al sexo masculino, como fuerza, agresividad o dureza, y palabras que resultan ser de género femenino para cosas a veces tienen también esa asignación cultural del sexo femenino como delicadeza o ligereza. Y hay estudios sobre esto comparando palabras que significan lo mismo en dos idiomas distintos y que resultan tener dos géneros distintos en esos idiomas. Y la asociación con otros valores afectivos resulta ser en esa dirección, que por culpa de tener un género diferente tienen un contenido afectivo ligeramente diferente. Hay otros ejemplos en gramática, lo que Ricardo Maldonado llama la voz media del español, y que es el uso del sufijo se en verbos como enojarse, alegrarse o enfadarse. Y dice que no es un ejemplo de reflexivo como lavarse, sino que es otro tipo de señal que enseña un implicamiento o una responsabilidad sobre un estado emocional. Es decir, no es lo mismo decir me enfada que me enfadé, y no es lo mismo de enfadarse que algo le enfadó. Entonces, simplemente aquí Cristina está intentando señalar que, aunque no conocemos muchos estudios al respecto, es muy probable que se esté codificando aquí ese tipo de responsabilidad de la emoción al utilizar este tipo de construcción gramatical. Aquí es importante mencionar que hay una lingüista, Anna Wierzbicka, que dice que en todos los idiomas hay tres tipos de formas de hablar de un estado emocional. Una que lo explica como algo involuntario o incontrolable, el me entristeció. Una segunda que es algo como algo activo o voluntario, que sería el entristecerse o el ponerse triste, esta voz media. Y otra que sería lo sobrecogedor o irresistible, como algo embargado por la tristeza, algo casi externo, casi imposible de luchar. Y es un ejemplo como exacto, la gramática puede incluir cosas sobre el valor afectivo. Y otro ejemplo más sobre la gramática es como el aspecto gramatical puede darnos la sensación de que hablamos de más acción o de más activación. Un ejemplo que usamos aquí es como la frase fulanito estuvo pintando casas el verano pasado. Nos da la sensación de que pintó más casas que si simplemente decimos pintó casas. Si se pintó casas, pintó 3, pero si estuvo pintando, pintó 5. Y similarmente, en el lenguaje de manipulación podemos decir, de hecho hay un experimento en el que dicen el político estuvo mintiendo durante la campaña electoral o el político mintió durante la campaña electoral. Y si decimos estuvo mintiendo, se entiende que mintió más que si dijo solamente mintió. Y eso hace que la gente cambie su intención de voto para ese político en función de esa construcción gramatical. Y en el ejemplo más afectivo no es lo mismo decir estuvo llorando la muerte de su esposa que lloró la muerte de su esposa. Entonces aquí simplemente una construcción como esta puede cambiar el significado afectivo de una frase. Y otro ejemplo clásico, sobre todo muy particular en las lenguas románicas, son sufijos. Y en particular los sufijos peyorativos versus valorativos nos hacen también explicar o expresar nuestras emociones. Aquí Cristina nos dice que en español tenemos solamente sufijos peyorativos, no tenemos realmente valorativos, o sea, para decir cosas como casucha o gentuza o hierbajo. Y ese sufijo nos da información sobre el sentimiento de la persona. Y lo que tenemos son diminutivos versus aumentativos, que nos dicen que algo es más grande o más pequeño, y eso puede contener contenido afectivo, por ejemplo, con connotaciones positivas como abuelito,
o los dos solitos, o con connotaciones negativas. Y es curioso que, por ejemplo, un diminutivo para algo grande, como un jefe, cuando lo aplicas lo vuelve negativo, jefecillo. Y otras veces se puede utilizar el aumentativo para hacerlo positivo, como golazo. Entonces son ejemplos de cómo algo que se supone que solamente intenta expresar algo más grande, más pequeño, puede contener también parte de este significado afectivo. Y obviamente la parte mejor estudiada del lenguaje afectivo es el nivel léxico. Y tenemos claramente palabras fuertes como palabrotas, o insultos, o palabras tabú relacionadas con el sexo, o disfemismos. Y a veces también tenemos lo contrario, digamos, en lugar de hacerlo fuerte, para hacerlo más suave, como palabras que sean vaguedades, es decir, tiene una enfermedad en lugar de tiene un cáncer, o eufemismos como pasar a mejor vida en lugar de morir. Y en algunos casos es también en el uso de interjecciones o en el uso de adverbios, que esto es muy interesante, la diferencia entre idiomas, porque, por ejemplo, en inglés y en holandés, adverbios que serían negativos se puede utilizar como intensificadores. Por ejemplo, bloody o scary o disgustingly se puede utilizar para alabar algo, por ejemplo, decir bloodily intelligent o dangerously handsome. Son ejemplos de utilizar una palabra negativa como intensificador de otra para hacerla más positiva. Y incluso hay un lingüista holandés, Ad Vollen, que ha encontrado ejemplos un poco radicales como cancer beautiful o poop delicious, y que al parecer en holandés la gente lo entiende. Utilizas algo casi asqueroso para resaltar algo positivo de otro concepto o de otro adjetivo. Y esto es posible que sea porque las emociones negativas se perciben como más intensas que las emociones positivas, que es algo que hablamos ayer. Por cuestiones biológicas necesitamos reconocer mejor las emociones negativas y aquí prima la potencia, digamos, del significado de la emoción negativa que el contenido negativo como tal. Y además el nivel léxico es muy útil para otras aplicaciones del estudio de las emociones, y una de ellas es para el sentiment analysis, que si lo traducimos al español, análisis de sentimientos, no funciona del todo bien, porque se refiere a una aplicación informática que intenta extraer el contenido afectivo de un texto. Y en el sentiment analysis muchas veces se basa en el contenido léxico o el análisis del léxico. Y hay dos tipos de sentiment analysis. Uno que se llama el supervisado, que lo que hace es son programas que cogen un montón de ejemplos de textos con anotaciones emocionales. Por ejemplo, esto es un texto feliz, esto es un texto triste. Y con muchos de esos el programa automáticamente infiere la relación. Gracias. La relación entre las palabras o las construcciones en esos ejemplos y el significado como tal en el ejemplo. Y también está la corriente no supervisada, que lo que hace es aplicar un diccionario, por ejemplo, de palabras con valores de valencia, activación y potencia, sin tener ejemplos de texto, pero con un ejemplo de un diccionario de palabras particulares para poder inferir el significado de un texto completo. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de un diccionario bastante estándar, del de Redondo y compañeros, que la palabra accidente, por ejemplo, tiene una valencia muy baja, el 1 es el mínimo, una activación muy alta, el 9 es el máximo y tiene 7,58. O el chocolate tiene una valencia también muy alta, 7,7, una activación también relativamente alta, un 6. O el descanso tiene valencia alta, 7,5, pero activación baja, 2,7. Mientras que el conocimiento, por ejemplo, tiene una potencia alta, 7,2, hacia la gente sentir potencia. Entonces, a veces utilizamos este nivel léxico para analizar texto de forma automática, y así no solamente puedes leer un texto y decir es positivo o negativo, sino que puedes procesar millones de textos en poco tiempo. Y para, digamos, resumir los efectos que tiene el lenguaje afectivo en nuestro comportamiento, primero podemos decir que los estímulos afectivos llaman más la atención porque necesariamente como organismos necesitamos responder a las emociones de otras personas. Genera activación corporal o fisiológica, por ejemplo, la actividad electrodermal o como sudamos en espacios de tiempo muy cortos reacciona mucho a nuestras emociones. También los estímulos afectivos se recuerdan mejor, tanto a corto como a largo plazo. Hay asimetría entre positivos y negativos, pero como tal lo recordamos más. Y también es muy importante que influye en nuestra representación de la realidad
o en cómo recibimos información de nuestro entorno. Y aquí hay un ejemplo muy interesante de un experimento en el que hay un bebé que está solo y simplemente está en un estado, digamos, neutro, haciendo sus cosas, y de repente su madre aparece con cara de susto. Y el bebé reacciona con miedo también, aunque no hay nada que deba hacer que el bebé tenga miedo, no hay ninguna amenaza, no hay ningún león, ningún monstruo. El bebé ha leído las emociones de la cara de su madre y está sintiendo algo parecido, porque es útil el sentir algo parecido, dado que nuestras personas alrededor lo sienten. Y aunque esto es un ejemplo de expresión facial, y hay muchos estudios en expresión no verbal, Cristina conjetura que cabe imaginar que puede pasar también con las palabras, y que construimos una representación de la realidad a nuestro alrededor a través de lo que los demás nos dicen o cómo nos lo dicen, simplemente por las emociones que expresan ellos sobre lo que hay a nuestro alrededor. Y bueno, la segunda parte no es el lenguaje afectivo, sino el lenguaje sobre las emociones, o cómo hablamos de las emociones. Y aquí tenemos dos tipos de referencia a las emociones. Tenemos la referencia directa, que serían las palabras o los nombres de las emociones en un idioma. Aunque los llamemos nombres, no tienen por qué ser sustantivos, o sea, pueden ser adjetivos como feliz o verbos como temer, pero hace una referencia directa a lo que es el estado emocional de una persona. Y luego hay otra referencia más indirecta, lo que en inglés se llaman emotion-related words, o palabras relacionadas con las emociones, que no la nombran directamente, sino que mencionan algo del componente del estado afectivo en particular. Y aquí es útil pensar en un modelo psicológico de los componentes de la emoción, que divide varias fases del estado emocional, y hay palabras que se refieren a fases en particular. Por ejemplo, la cognición o la evaluación de lo que nos hace sentir emociones puede ser la palabra que refiere a esa emoción, como ofender o divertirse. Puede ser también la fisiología, que es el segundo paso, la segunda componente, como ponerse rojo o quedarse blanco. Lo que sería la expresión facial, que es la tercera fase, y ahí podría ser el quedarse boquiabierto o ir cabizbajo. Hablamos sobre la emoción con la expresión facial de la emoción. Luego también está la tendencia de acción, o la acción como tal, es ser agresivo o estar mimoso, sería parte de la emoción en particular, una referencia indirecta a la emoción a través de qué hacemos por culpa de la emoción. Y ya la última fase, la más abstracta, sería el sentimiento. Podemos decir que nos sentimos bien o mal, sabemos que nos sentimos de cierta manera y hacemos una referencia indirecta a ese estado emocional a partir de cómo nos sentimos al final de la emoción. Y los nombres de las emociones nos pueden decir mucho sobre una cultura o sobre un lenguaje. Por ejemplo, Cristina dice que hay lenguas africanas que tienen solamente 7 términos emocionales, mientras que en inglés han encontrado alrededor de 2000, y cree que en español estamos por ese rango de miles de términos para hablar de emociones. Y también nos pasa que hay lagunas léxicas, o en algunos idiomas nos faltan palabras para hablar de conceptos emocionales que hay en otros idiomas. Un ejemplo bastante famoso es Schadenfreude en alemán, que es la sensación que tienes de alegría porque a alguien le va mal. Y esa palabra no existe en muchos idiomas. A lo mejor en muchos idiomas no queremos que exista, pero como tal muchas veces no se traduce y se habla directamente, o se usa el término alemán para referirnos a ese sentimiento. O en ruso hay un tipo de tristeza que se llama tosca, que también es difícil de traducir a otros idiomas. O en japonés, amae está muy de moda porque es un tipo de sentimiento que llaman dulce dependencia, o cuando te sientes feliz de depender de alguien, de que necesitar que te cuiden. O el igirashi, que también está bastante de moda en psicología, que es como te sientes al ver que alguien supera un obstáculo y ha estado en una situación mala pero ha conseguido pasarla. Y es cierto que hay otras palabras, incluso en español, la palabra cariño es difícil de traducir a otros idiomas. No solamente Cristina, sino otros lingüistas como Ignacio Bosque dicen que no tiene buena traducción. Y yo la verdad es que estoy de acuerdo con Cristina, porque yo con mi novia hablo indistintamente inglés, alemán y español, y la palabra cariño no la traducimos generalmente. En italiano tesoro, ¿no? Ah, bueno, no, pero cariño como el cariño como tal, el darte cariño, vale. más que llamar a tu novia cariño. Hay otras palabras que también usamos en español y tienen traducción, como patata o coche, pero cariño en particular no somos capaces o no queremos traducirla, ¿no? Y hay también preferencias gramaticales a cómo referirse a una emoción.
Por ejemplo, en español y en inglés tendemos a utilizar nombres y adjetivos, mientras que en otros idiomas, como en ruso y en chino, tienden a utilizar verbos. Y esto es importante porque tiene consecuencias, porque el concepto o la forma de experimentar la emoción puede depender de esta preferencia gramatical. Cuando hablamos de una emoción como un nombre, es como un objeto, como algo que está cosificado, algo de lo que podemos manipular en cierta manera y que existen independientemente en el mundo, las emociones, como algo en sí, mientras que cuando es un verbo es algo que tú haces, algo que es ejercitado por la persona. Entonces cambia ese concepto de la emoción. Es un universo afectivo muy distinto si siempre utilizas verbos que si siempre utilizas nombres o adjetivos. Y eso nos puede decir también mucho sobre el distinto concepto de emociones que tienen distintas culturas. La psicología en particular durante mucho tiempo ha defendido la posible existencia de un inventario básico o universal de emociones. En particular, en expresión facial, el modelo de Ekman postula que hay 6 emociones universales: la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Y este postulado está muy en entredicho actualmente, y José Miguel es un experto en el tema de encontrar ejemplos no universales de la expresión facial de las emociones. Y en general en la que sería la expresión lingüística también parece que no hay un inventario muy básico, simplemente hay cosas parciales o similares en conceptos entre idiomas. Y, por ejemplo, aquí también Wierzbicka dice que hay 3 conceptos que no tienen por qué tener la misma palabra, pero la ira, el miedo o la vergüenza tienen algún tipo de expresión en cada idioma. O sea que puede que haya algo en común, aunque no sea estrictamente universal. Y aquí Cristina y sus colegas, Johnny Fontaine y Klaus Seder, han estado trabajando en lo que ellos llaman el GRID, que es un tipo de estudio en el que tienen 24 términos emocionales para hablar de emociones, y han ido a casi 30 países, de hecho, en 23 idiomas, para ver cómo la gente concibe esos 24 términos emocionales en su propio idioma a base de preguntarles cosas sobre esa emoción. Y eso les ha sido muy útil para encontrar lo que hay en común y lo que hay en distinto en cada idioma sobre estos 24 términos emocionales. Y cosas que han descubierto con este estudio GRID. Por ejemplo, la palabra frustración o frustration en inglés tiene un perfil de alta potencia y expresividad, mientras que en español, en francés y en alemán y en ruso tiene baja potencia. O sea que en francés y en alemán es más como sentirse bloqueado, mientras que en inglés puede ser más como exasperación o desesperación. En la desesperación también en particular, en español tenemos una activación más alta, mientras que en otros idiomas, en euskera, en francés o en japonés, tiene una activación más baja. Es decir, que nos sentimos, cuando digo la palabra desesperación, pensamos que alguien está agitado, mientras que en otros idiomas no, y piensas que fisiológicamente tenga que estar tan agitado. Y es interesante que incluso en el mismo idioma, en países distintos, puede tener diferencias un término. Por ejemplo, el término serenidad en el francés de Canadá tiene una valencia ligeramente positiva, mientras que en el francés de Gabón es completamente neutro. Y cuando le dices a alguien, pon cara de serenidad, en Canadá tiene una pequeña sonrisa, mientras que en Gabón están completamente relajados. O sea que se puede ver incluso en su cara, sin hacerles ninguna pregunta, esta pequeña diferencia en el significado de la palabra serenidad. Y orgullo es también muy interesante, aunque se expresa y la gente lo define de la misma forma, es muy sensible a diferencias culturales entre grupos. Y vamos a ver ejemplos de estas diferencias en particular. La cultura o los valores compartidos de una sociedad se pueden medir o clasificar en muchas dimensiones, pero una que afecta mucho a la expresión emocional es el individualismo versus el colectivismo. Las culturas individualistas hablan del desarrollo del individuo, del desarrollo personal, de cómo tú como independiente puedes conseguir cosas, mientras que en las culturas colectivistas el yo interdependiente es más importante, el tú como miembro de un grupo, el estar incluido y estar en buenas relaciones con la gente a tu alrededor es más importante que lo que sería el éxito personal. Entonces, por ejemplo, esto afecta términos como felicidad, que en Estados Unidos se ve como algo más de conseguir un control individual, el poder hacer lo que tú quieres, mientras que en Japón, cuando hablas de felicidad, es más sobre la integración o la adaptación de una persona en su entorno.
Otros ejemplos, la palabra vergüenza es negativa en Estados Unidos, que es individualista, y en China, que es colectivista, pero en China es más negativa que en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos sientes un poco de vergüenza, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero en China si sientes algo de vergüenza es terrible y tienes que hacer algo para evitarlo. Otros ejemplos, como el de orgullo, que mencionábamos antes, dentro del mismo idioma, en italiano, por ejemplo, en el norte de Italia te sientes más orgulloso de algo que has conseguido tú o de algo que eres tú, mientras que en el sur de Italia se concibe más como te sientes orgulloso de otros, te sientes orgulloso de tu grupo, de tu equipo, de tu país. Entonces, esta diferencia cultural hace que el significado de la palabra orgullo como tal para mencionar una emoción sea diferente, aunque sea dentro del mismo idioma. Y una pregunta que nos puede venir ahora es: ¿importa todo esto o es solamente interesante hablar de ello? O sea, ¿por qué muchos investigadores pasan tantos años y gastan tantos impuestos en estudiarlo? Y podemos usar las palabras de esta mujer, Lisa Feldman Barrett, que es profesora en Northeastern University en Boston, y ella defiende y propulsa la teoría de las emociones construidas. Y es que en esta teoría constructivista las palabras importan mucho porque no solamente las palabras, sino los conceptos que representan son los responsables directos de lo que sentimos. Es decir, que nuestras emociones dependen de las palabras que tenemos en nuestro idioma para poder pensar sobre ellas. Es decir, solamente podemos sentir lo que conocemos. Si no tenemos una palabra para decir sentimos esto, no somos capaces de llegar al último estado de decir lo sentimos de verdad. Y cuando nuestro cerebro se decide por una palabra u otra, ya somos conscientes de nuestro estado emocional y la emoción comienza a existir y actuamos en consecuencia. O sea que el lenguaje puede tener un poder formativo sobre la experiencia emocional. Y si esto es verdad, el analizar los recursos lingüísticos que tenemos para expresar las emociones es muy importante y no es solamente una curiosidad. Y aquí Cristina en particular nos deja una nota ahí escrita que, independientemente de que esta teoría esté en lo cierto, ella sugiere que una mayor competencia lingüística contribuye a la inteligencia emocional, que a mayor vocabulario, mayor capacidad de discernir detalle y sutileza en las experiencias, y a mayor comprensión del vocabulario, mayor capacidad de hacer inferencias de lo que sienten los demás. Y de ahí la importancia de enseñar vocabulario afectivo bien contextualizado a los niños, y es decir, no, ahora no estás simplemente enfadado, estás frustrado por esto y lo otro, para poder dar estas armas a los niños para pensar sobre las verdaderas emociones que sienten ellos y que sienten los demás. Y un último punto sobre esta parte de hablar sobre las emociones es el lenguaje figurativo, que es importante porque, primero, la mayor parte de lo que decimos sobre las emociones es figurativo como tal, no es literal. Y el lenguaje figurativo es el origen de muchos términos literales, es decir, que empiezan como términos figurativos pero que acaban siendo literales tras la evolución del lenguaje. Y que las expresiones que utilizamos para hacer estas referencias figurativas pueden enseñarnos mucho sobre la diferencia del pensamiento sobre las emociones de varias culturas, y puede ser sistemáticamente distinto en distintas culturas. Vamos a ver algunos ejemplos. En la valencia, lo positivo contra lo negativo a veces se ve como lo que está arriba versus lo que está abajo. Venirse abajo es algo malo, o estar de subidón es algo positivo. Entonces, esa especie de metáfora entre lo arriba y lo abajo y lo bueno y lo malo es bastante universal y aparece en muchos idiomas. O, por ejemplo, la ira como fuego, como algo que echar chispas o estar quemadísimo, es también otro tipo de lenguaje figurativo para hablar de la ira en particular. O incluso algo que está dentro del cuerpo, algo que se manifiesta con intensidad como sustancia que tenemos que expresar o que puede causarnos daño, como es explotar o reventar o estar lleno de ira, es un ejemplo también de este lenguaje figurativo sobre la ira en particular. Entonces, estas metáforas conceptuales son algo que utilizamos para hablar de algo más abstracto, como es la emoción general, en términos más particulares o más concretos, como lo que sería lo sensorial o lo motor en relación con la emoción. En estos tres casos sería la posición, el calor o la fuerza física para establecer causalidad. Y este lenguaje figurativo nos puede informar de muchas cosas. Estas metáforas eran en general para la ira, pero dónde o cómo conceptualizamos las emociones nos puede ayudar a distinguir entre varios idiomas. Por ejemplo, la furia como fuerza de la naturaleza, como algo poderoso, mientras que la frustración se ve como una enfermedad, como una especie de síntoma que tenemos de algo más.
o dónde se sitúa esto. En varios idiomas puede cambiar. Por ejemplo, en ruso se habla mucho más del alma, de las emociones o la ira en particular, si están en el corazón, dentro de lo que sería el cuerpo, mientras que en inglés se habla más de que están en la mente o de que están en la cabeza. Entonces, esto nos puede decir la diferencia entre una cosa que controlamos nosotros con nuestra mente o que es como una especie de síntoma fisiológico que está en el cuerpo. También podemos tener en relación a la fenomenología de la experiencia o cómo tenemos nuestra qualia interna de cómo se siente el tener esa emoción, como algo que pesa, algo que quema, algo que corroe. Es realmente cómo nos sentimos con ese estado emocional. O también aquí es interesante el poder hacer inferencias sobre la controlabilidad de la emoción, la metáfora de la fuerza de la naturaleza como una marea de indignación o una tormenta de ira. Nos da a pensar que no tenemos controlabilidad sobre ese estado emocional, mientras que si hablamos de un objeto manipulable como me dio enojo o me dio enfado, es algo que podemos manipular y controlar. Entonces esto nos lleva a hacer inferencias sobre qué ha causado esa emoción y hasta qué punto podemos controlarlo o no. Y para resumir, ¿qué nos enseña el lenguaje de las emociones? En resumen, podemos decir que es ubicuo, está presente en muchos niveles del lenguaje, por no decir a todos los niveles del lenguaje. No sabemos exactamente qué contenidos, sobre todo si son subliminales, pero podemos decir también que hay efectos explícitos o que relacionamos directamente con la expresión de la emoción o que son más inconscientes o más implícitos, más difíciles de medir. También tenemos referencia directa a la emoción, el decir estoy enfadado, o más indirecta, el estoy ardiendo o estoy a punto de estallar, más sobre algo relacionado con la emoción que con el estado emocional como tal. Y también muchas veces nos ayuda a hacer estas inferencias o el entender reacciones sobre por qué la persona tiene ese estado emocional o qué deberías hacer tú por tener yo ese estado emocional. Y aquí es también importante en referencia a lo que hablábamos ayer, porque esto puede invitar a la gente a alinearse o a solidarizarse con nosotros. En función de cómo dices que estás sintiendo una emoción, puede ayudar a la otra persona a sincronizarse contigo, a sentir lo mismo que tú, lo cual también puede ser un arma para la manipulación. Entonces hay que entender muchas veces cómo se ha formulado esa emoción y el efecto que puede tener en la persona que la lee o la recibe. También el estudio sistemático de estas emociones revela papeles importantes, por ejemplo, el papel central del cuerpo, estas ontologías de metáforas o quién es responsable de la experiencia, si eres tú o es algo que viene de fuera o una cosa en sí. También es importante porque explica parte del comportamiento, cómo manifestamos estas emociones. Y estas metáforas simplemente hacen que la experiencia sea más perceptible y más comprensible, hace que la gente simplemente pueda utilizarlo mejor en su vida. Y aquí podemos también hacer referencia a la terapia que decíamos ayer, hablar de las emociones como un viaje o como una guerra, el utilizarlo como algo que nos ayuda a pensar más allá, no solamente quedarnos atrapados en nuestro estado emocional. Lo que también hemos visto es que refleja rasgos culturales, como el ejemplo del individualismo y el colectivismo, que las emociones nos dan más atención, nos ayudan a recordar cosas. Y lo último es si hay universalidad o no. Y aquí podemos decir que hay casos en los que podemos decir que no hay universalidad o que la universalidad no es completa. Por ejemplo, incluso la palabra emoción no existe en todos los idiomas. La equivalencia semántica tampoco se respeta entre todos los idiomas, pero también hay patrones comunes o una estructura común entre todos los idiomas, como el usar la palabra sentir, el utilizar interjecciones para expresar emociones, el tener estos tres conceptos que parecen aparecer en muchos idiomas, como ira, miedo o vergüenza, o el tener estas dimensiones afectivas que con el instrumento GRID han descubierto en muchos idiomas, o el ejemplo de estos sonidos con connotaciones que hemos visto con Buba y Kiki. Entonces podemos decir que no hay una universalidad estricta, como diría un físico, que hay una ley universal que se aplica en todo el universo, pero sí hay un componente compartido entre todos los idiomas porque los hablan humanos y nos ayuda a por lo menos comprender cómo expresan las emociones y por qué. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, hoy estáis on fire, ¿sabes? Yo voy a aportar una pequeña reflexión.
Bueno, de hecho tengo un par de preguntas. La primera era algo en relación con lo que decías al principio del tono, ¿no? Es decir, nosotros no escuchamos una charla ajena en otro idioma y más o menos podemos entender hacia dónde van las palabras, ¿no? Un amigo mío una vez me contó una anécdota que estaba con 8 árabes y hablaban muy rápido y él más o menos solo con la entonación entendía todo, pensaron que era un espía. Pero iba esto por una cuestión, es decir, por ejemplo, no sé, yo soy bilingüe, hablo en castellano y sé que mi voz cambia cuando hablo en catalán. El tono determina el tono de un idioma, ¿no? La cantarella, ¿no? Que decimos en catalán, determina el modo de expresar las emociones en el mismo idioma y a partir del tono podemos entender que cada idioma emocionalmente se distingue de otro. Claro, aquí Cristina menciona que hay idiomas más similares entre ellos, como si dijéramos, en cómo codifican las emociones en el tono. Y cuanto más lejano es el idioma de ti, más difícil será hacer eso. Y también habla de recursos en los que podemos utilizar o que solemos utilizar. Por ejemplo, la gente utiliza más palabrotas o ejemplos más sonantes en otros idiomas porque no los tiene interiorizados de la misma forma que en su propio idioma. Entonces está claro que puede causar malentendidos, obviamente. Pero más allá de eso, yo personalmente el tono no suelo estudiarlo porque estudio emociones por internet y es todo texto. Así que para mí es más un emoji. No quieres que loquendo, ¿no? Y la otra, ya cedo turnos, que es lo que me corresponde, es lo que hablabas a nivel cultural, ¿no? Del yo y el colectivo. Y hablabas tú del norte de Italia y del sur de Italia, ¿no? Yo pensaba, sin ir más lejos, pues exacto, en Milán y Nápoles, por decir algo. Toda esta valencia del yo y el nosotros, aquí a nivel lingüístico está determinadísima creo, ya me dirás sí o sí no, por un factor económico, ¿no? Eso es muy interesante. No quiero salirme del tema, pero la dimensión colectivista e individualista al parecer tiene consecuencias económicas muy importantes, que en lo que sería la sociedad capitalista actual el ser individualista es mucho más producente que el ser colectivista. Y de hecho hay estudios que todas las culturas están tendiendo a ser más individualistas con el tiempo. Pero eso ya digamos que es salir un poco de tema. Pero tiene consecuencias. Sí. Yo le había prometido ayer a Lucía que sería la primera. Esta mañana me decía no, pero ha alzado el brazo y yo le soy fiel, así que... Buenos días. Muchas gracias, David. Bueno, no sé cómo le podremos dar las gracias a Cristina. Dáselas tú de nuestra parte. Sí, creo que está viéndolo todo. Sí. Genial. Pues entonces gracias, Cristina, si nos estás viendo. Bueno, un par de cosas sobre lo de hoy y una en relación con lo que comentaste tú, David, ayer, en la mesa de ayer. Primero, hace unos años se puso de moda lo que ahora se diría trendy, o sea, tendencia, el concepto de inteligencia emocional, según, en fin, el bestseller de Daniel Goleman. En ese momento, ese concepto era un concepto muy positivo, hasta el punto de que, en fin, presumir de tener inteligencia emocional era una cosa buena para las personas. Educar en inteligencia emocional también se convirtió para los pedagogos en una especie de objetivo claro. Cuando tú decías, no, es que esta persona tiene una gran inteligencia emocional, estabas diciendo algo muy bueno de esa persona. De tal manera que el concepto emocional entonces era enormemente positivo, ¿no? Era una cosa buena, bien recibida por la gente, que incluso te hacía mejor, ¿no? En cambio, ahora el concepto emocional tiene una connotación muy negativa. Cuando hablamos del lenguaje de las emociones, estoy segura de que ahora mismo todos pensamos las emociones malas, porque en este momento histórico, en este momento, en fin, social, las emociones son malas y son manipuladoras, y el lenguaje de la emoción los políticos lo manipulan. Es decir, que claramente la palabra emoción tiene un sentido distinto según hace 20 años o en este momento, ¿no? Y en segundo lugar, me gustaría hacer una reflexión sobre, bueno, aquí es un ambiente periodístico, ¿no?, sobre el lenguaje de las emociones en los medios, y luego enlazo con lo que dijiste ayer.
Bueno, yo creo que aquí se ha utilizado tanto ayer como hoy las palabras llamar la atención, estimular las emociones, y creo que los medios de comunicación cada vez más están utilizando un lenguaje para llamar la atención, un lenguaje que Cristina, ahí en vuestra exposición, ha llamado tabú, insultos, o sea, cada vez más, pues, las palabras que habéis puesto en tabú son pene y ano, y los insultos pues son, en fin, todo lo que quieras en el catálogo de insultos. Es evidente que los medios cada vez más utilizan esas palabras para llamar la atención del usuario, para que el usuario entre en su noticia, ¿no? Y aquí voy a enlazar con lo que dijiste ayer. Ayer dijiste, tal vez los periodistas podréis poneros de acuerdo con los informáticos. Bueno, realmente quien manda ahora son los informáticos, David. Quien manda en la titulación de las noticias son los algoritmos. Las instrucciones que se reciben en las redacciones, las instrucciones que llegan a los periodistas es: tienes que poner indignación, porque es la palabra más buscada en la que la gente va a entrar. O tienes que poner chalet de Pablo Iglesias. O tienes que poner bandera de Albert Rivera. Es decir, las palabras no las decidimos nosotros. Es decir, las deciden los algoritmos informáticos, que son los que titulan con el objetivo de que lo busquen los buscadores, lo que decía ayer Juan de Google, y esas palabras que se utilizan son palabras siempre negativas, oscuras, tabús. No hay... rara vez en las palabras más buscadas están las emociones positivas. Es decir, en este momento, como si el mundo se hubiera vuelto hostil, desagradable, ¿no? Como si importara más lo oscuro que lo claro. Y en este momento, si los algoritmos te mandan poner esa palabra, es porque esa palabra es la que está más demandada. No sé si ayer como no acabaste de concretar el argumento, me quedé yo con lo que dijiste, y claro, dije, pues voy a decirlo hoy porque ayer no tuve tiempo y por eso lo planteo aquí en esta mesa. Vale, voy a intentar responder a las dos cosas. Uno sobre la inteligencia emocional y sobre qué tiene que ver con la manipulación. Ayer por la noche Cristina me escribía, sobre todo en relación con lo que Emilio había comentado de la definición de manipulación que estamos utilizando o no, y el decir que no toda la manipulación tiene por qué ser mala. Es decir, pues hacer el nudging, esto de intentar manipular un poquito a alguien para hacer algo bueno para ellos, como que haga más deporte o algo así. Y ahí la inteligencia emocional, para utilizarla para manipular o cambiar la decisión de alguien, sería incluso algo positivo. O sea que hay muchas componentes ahí, no solamente esto es bueno o es malo, sino que tenemos cosas que pueden relacionarse entre ellas, como la manipulación como tal no tiene por qué ser siempre mala, lo cual es una cosa también candente hoy en día. Y está el tema del big nudging, o cómo puedes hacer esto a gran escala y hacer que, por ejemplo, todo un país haga un poco más de deporte, o que done más dinero, o que done sus órganos. Entonces ya ahí creo que tienes mucha razón en decir que hay muchas facetas y no se puede juzgar una cosa como la inteligencia emocional o la manipulación así porque sí. Hay que pensar en qué caso se aplica y cuál es su finalidad, por supuesto. Sobre los informáticos y el uso de las emociones para atraer la atención y ganar clics. Esto es lo que llamamos el clickbait, por ejemplo, el poner un titular que haga a la gente 10 razones por las que tu político te va a defraudar o cosas así. Está claro que las emociones negativas atraen mucho más la atención que las positivas, pero también es una cosa biológica. Necesitamos dar más atención a las emociones negativas para sobrevivir. Y cuando hablaba de trabajar con informáticos, quizás trabajar con informáticos al nivel de poder vender mejor en las redes sociales o en Google tu noticia va a ser un poco difícil. O sea, no.
a menos que trabajes con los informáticos de Google o los de Facebook, que son los que están, aunque nos venden que el algoritmo es una cosa muy abstracta y muy sencilla y muy matemática, nada de eso. Ellos están diseñando y cambiando un montón de tuerquecitas pequeñas todos los días, de hecho. El algoritmo de Google hubo una estimación que lo cambiaban más de una vez al día y funciona de forma muy distinta para cada persona. O sea que el PageRank abstracto ese tiene muy poco que ver hoy en día. Entonces yo creo que no ese es el camino que podemos conseguir. Sobre todo porque es luchar una guerra que creo que vais a tener difícil de ganar, porque es competir por la atención de la gente en un estado sin reglas, en el que todo vale. Y quizás es más bien lo que yo intentaba llamar es para que trabajéis con informáticos para estudiar el efecto que tiene esto, para estudiar cómo lo podéis luchar vosotros. Es decir, puede que utilices estas palabras en el titular y te traen clics, por supuesto, pero esos clics generan una discusión en la que la gente se insulta los unos a los otros y tal. Y un informático te puede ayudar a medir eso y luego volver a tu editor y decir, sí, muy bien, hemos traído 10.000 clics, pero mira lo que ha pasado y mira lo que dicen de nosotros en Twitter. Simplemente es que os pueden ayudar a poner esos datos más en servicio, a saber lo que hacéis en lugar de simplemente intentar vender clics al anunciante que tengáis en la web. Laura. Quería, bueno, felicitar a Cristina y saludarla desde aquí y decirle que, por supuesto, me ha encantado su presentación porque tiene mucho que ver con lo que yo hago. Entonces aquí, no sé cómo voy a hacer para decir todo lo que quiero en 5 minutos. Espero no, espero no aburriros, pero bueno, también porque en alguna parte de la charla tú dijiste que ya decías que yo comentara. Me gusta esto porque os hace ver cómo vemos a las emociones dentro de la lingüística y dentro de los estudios discursivos, que no lo vemos como algo manipulador, no, simplemente lo estudiamos de una forma lo más objetiva posible, a ver cómo funciona la expresión de las emociones en la lengua. O sea, que son recursos lingüísticos que tenemos que se pueden utilizar con fines nobles o con fines de manipulación, ambos, pero sí que además tienen que ver, como dijo ella, con la inteligencia emocional, pero no es que la inteligencia emocional en un tiempo fuera buena y ahora es malo, no, es que son conceptos diferentes. Los psicólogos trabajan con el concepto de inteligencia emocional y es simplemente una persona que sabe gestionar bien las emociones y las expresa de una forma, digamos, adecuada a la situación en la que se encuentra, e incluso en muchas empresas una de las bueno, no sé, cosas que se miden de una persona que van a contratar y justamente para que sea un buen líder, que tenga inteligencia emocional. Y creemos los lingüistas que la inteligencia emocional tiene que ver con la inteligencia o la capacidad pragmática de los hablantes de una lengua, o sea, con la capacidad de expresar las emociones a nivel, bueno, a todos los niveles y a nivel pragmático. Entonces, nosotros vemos a la emoción, bueno, la acabamos de definir Lachlan, Mackenzie y yo en un libro que se llama Emotion in Discourse, como un sistema dinámico del lenguaje que interactúa con el sistema valorativo, con los valores, o sea, con la cognición, y que es una función principal del lenguaje, que además es un proceso discursivo multimodal. Y aquí en lo de multimodal importa mucho, por ejemplo, cuando estudiamos el lenguaje periodístico, los artículos. No solo está el texto, hay imágenes. Y a veces, bueno, el mensaje emocional y valorativo que se presenta en los textos no coincide con el de las imágenes. Hay un estudio creo que lo comentábamos ayer, de Ruth Breeze, que es de la Universidad de Navarra, en un libro de 2014 que se llama Evaluation in Context, en donde ella habla y muestra cómo hay a veces esta diferencia o disonancia entre la emoción que se transmite en el texto y la de las imágenes. Eso digo para tenerlo en cuenta también cuando analizamos textos periodísticos. Bueno, en cuanto a lo de los niveles, por supuesto, el lenguaje tiene recursos para expresar emociones, estados emocionales o tendencias o valoraciones a todos los niveles lingüísticos. Y ahí Cristina ha hablado de todos. Si bien no ha nombrado el nivel pragmático, bueno, porque hay quienes consideran que lo pragmático ya no es un nivel, sino que afecta a todo,
pero después lo ha tocado tangencialmente. Pero yo quería comentar algunas cosas sobre el nivel pragmático, porque son muy importantes, porque tienen que ver con el contexto, no solo con el texto, sino con el contexto. Y lo que expresamos sin decir, que es muy importante y que es lo que en artículos periodísticos pues muchas veces inferimos, ajá, lo que ha querido decir es esto, aunque no lo dice, y aquí me está manipulando de esta manera, ¿no? O sea, el lenguaje tiene mecanismos a todo nivel y, bueno, existe... para diferenciar lo real de lo no real, existe en el español el modo indicativo, que se refiere a lo que llamamos realis, y el subjuntivo a irrealis. O sea que el lenguaje tiene mecanismos para distinguir lo real de lo no real. Pero claro, una cosa es lo textual, lo que se dice literalmente, y otra cosa después es lo que se implica. Aunque estemos usando en modo realis, podemos estar implicando de forma irrealis otras cosas. Entonces... Por ejemplo, bueno, a nivel sintáctico, que fue donde me preguntaste, hay muchísimas maneras, ¿no?, de implicar emoción. No es lo mismo que alguien te diga, ¿qué dijo? Dijo que te calles. Bueno, pero si yo te digo que te calles y estoy usando una cláusula que normalmente es subordinada de forma insubordinada, que se llama eso en inglés insubordination, o sea, cuando usamos cláusulas que deberían estar dependiendo de otra principal, como dijo que te calles, pero yo no digo el dijo que, digo que te calles porque lo digo yo, eso ya tiene una connotación emocional diferente. Y eso también se puede expresar en forma escrita, porque hablabas tú de que el tono y la prosodia en la lengua escrita no se expresa. Sí la puedes ver, por ejemplo, con el uso de mayúsculas. Los tabloides, que yo he hecho un estudio sobre tabloides en Inglaterra, a diferencia entre serios y tabloides, pues sí utilizan los signos de admiración y las mayúsculas para mostrar la entonación, digamos, de cómo lo dirías, con voz alta o cómo lo... Bueno, y refiriéndome al nivel pragmático, hay cosas muy interesantes para estudiar. Por ejemplo, lo que se ha llamado, George Friese lo ha llamado las implicaturas emocionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo que tiene que ver con el conocimiento cultural compartido, generalmente, otras veces no. Si yo digo, suspendí el examen, bueno, lo normal es que tú infieras que la persona que dijo eso está triste o está frustrada porque suspendió el examen, a no ser que por algún motivo quería suspender, y entonces, pero sería el caso más extraño. Ahora, si yo digo, estoy embarazada, por mucho conocimiento cultural que tenga, ya no depende tanto del conocimiento cultural. Para saber tú si la vas a felicitar o le vas a decir, uy, lo siento, o no sé qué vamos a hacer o qué vas a hacer, tienes que tener un conocimiento ya más personal de la persona. O sea, ahí hay implicaturas también emocionales que todos los hablantes de una lengua las realizamos inconscientemente. Tú cuando lees algo, cuando escuchas a alguien decir, ya estás... Por ejemplo, el fenómeno de la referencia, que es un fenómeno pragmático. Según como tú trates, si tú tratas a tu novia de cariño, o sea, yo no, a lo mejor te veo por primera vez y estás con tu novia, le dices cariño, yo ya infiero que tu relación con ella es afectiva, que tienes alguna relación de pareja sin yo saber más nada. O como trates, ya dice su majestad, es la reina. Claro, o sea, son modos de referirse que ya te hacen implicaturas emocionales, tú sabes cuál es la relación entre esas personas. Entonces, son todos recursos muy ricos de la lengua que los tenemos, pero a lo mejor los que no nos dedicamos a estudiar la lengua no nos damos cuenta, y que tienen que ver con la emoción, pero la emoción no es en general no es negativa ni positiva. Hay cosas, o palabras o expresiones que sí que tienen una tendencia a tener una connotación más negativa que positiva, pero de nuevo también depende del contexto en el que se usen, porque a veces decir te odio puede decir te amo, según cómo se lo digas, ¿no?, a una persona. David. Y bueno, finalmente, aunque tendría muchísimas más cosas que decir, que sí hemos hecho nosotros un estudio, yo con un psicólogo, sobre la relación entre la competencia lingüística pragmática y la inteligencia emocional, y no salió una relación directa de one-to-one, como se dice, sino lo que se llama la relación de U invertida. O sea, que no necesariamente los más altos niveles de inteligencia emocional implican que vas a tener una competencia lingüística buena, sino que más bien los medios son los que se desempeñan mejor a nivel lingüístico. Y nada más, muchísimas gracias. David. No, muchas gracias por todos los comentarios.
sobre todo en el que hablas de cómo se codifica la prosodia en el texto. Sí. Es cierto que hasta hace poco en todos los análisis estos de sentiment analysis no podíamos medir la activación, solamente medíamos la valencia porque no encontrábamos cuál era la forma de expresar la activación, y hasta hace poco hemos descubierto nosotros independientemente como informáticos, sin hablar con los lingüistas primero, que es lo que deberíamos haber hecho, sí, que las exclamaciones, los puntos suspensivos bajan la activación y que tenemos que mirar más allá de las palabras en particular y cómo se usan las palabras. Preguntas retóricas también, cuando hay preguntas retóricas. Ah, bueno, buen punto, ese no creo que lo encontráramos. Gracias. Sí. Elena. Sí, bueno, muchas gracias a Cristina y a David por ser su avatar aquí, que lo ha sido con mucha eficacia. A mí me interesa llevar un poco mi comentario hacia el terreno de la connotación, sobre todo, ¿no? Y me preocupa, sobre todo, en relación con esa transferencia que hacemos a veces de términos de unos idiomas a otros, que es, digamos, está produciendo constantemente en la lengua y en la lengua periodística en particular, que tiene en eso bastante responsabilidad desde mi punto de vista, que es el sistemáticamente transferir términos de otras lenguas para nombrar realidades que quizá la tengan en la propia o que se le pueden encontrar en la propia, con el peligro que tiene eso de que sean términos desconnotados. Es decir, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un caso emblemático que además mereció hace poco un artículo en prensa sobre el término bullying, ¿no? O el mobbing, o todos estos fenómenos, ¿no? Tan presentes ahora en la sociedad, y que lo que hacen es, mediante el uso de ese término que no tiene connotaciones particulares o que es aséptico en nuestra lengua, ¿no? De alguna forma, no sé si llegar a emplear el término blanquear, ¿no? la acción, pero de alguna forma, digamos que permite sustraerse a mayores responsabilidades que la que produciría usar el término equivalente en español, que sería el de acoso, ¿no? O el término matón, ¿no? Que sería el equivalente de bully en español, ¿no? Con la fuerza connotativa que tiene y la carga peyorativa que, sin embargo, no tiene el término en inglés, ¿no? Y en eso yo creo que los medios de comunicación quizá deberían hacer un mayor esfuerzo en llamar a las cosas por su nombre en nuestra lengua, para evitar esa vía de escape de responsabilidad que puede suponer utilizar sistemáticamente términos en otra lengua. Y me interesa mucho también el tema de las metáforas, ¿no? Porque es verdad que, como has dicho, el lenguaje no solamente crea realidad, como decíamos un poco ayer, ¿no? Yo creo que las palabras son actos porque tienen consecuencias, ¿no? Es muy importante, sino porque de alguna manera la forma como elegimos, ¿no? Qué menú de metáforas empleamos en determinados ámbitos para explicar un problema o una situación determina muchas veces la manera como se eligen las respuestas. Y yo leí hace poco sobre un experimento interesante que habían hecho sobre este tema de las metáforas, como cuando un determinado problema, podemos hablar de la inmigración, por ejemplo, de la delincuencia que supuestamente provoca la inmigración, etcétera, cuando se explicaba o se elegía como metáforas, las metáforas, digamos, guerreras, por decirlo así, el enemigo, la invasión, etcétera, lo que hacía es provocar una respuesta en la que los ciudadanos eran más proclives a apoyar medidas de represión o con más controles, más seguridad, menos libertad, mientras que cuando a lo mejor el menú de metáforas era otro, quizá el del virus, el de la enfermedad que hay que controlar, eran más propensos a apoyar medidas de integración de otro tipo, digamos, menos intenso, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque debemos ser muy cuidadosos con ese tipo de lenguaje, ¿no? Sobre todo a nivel político, porque la manipulación puede venir también por ahí, ¿no? Nos están pintando la realidad utilizando unas metáforas que pueden provocar que actuemos o no de una determinada manera. Y bueno, no me quiero extender. Quería hacer un apunte solo sobre el lenguaje de las emociones. Es tan importante a veces en el discurso contextualizar emocionalmente los mensajes que hemos creado los emojis, que yo digo emojis a propósito, o los emoticonos. Hasta ese punto sentimos que solo las palabras a veces no sirven, ¿no?, para ser bien entendidos o bien interpretados. Y nada más. David. Nada que decir. Muchas gracias. He aprendido mucho. Sí. Ahora toca a Irene.
Bueno, muchas gracias, David. Se las transmites también a Cristina. Tengo que decirte, al contrario de lo que decía Laura, sobre la implicatura emocional de que llames cariño a tu novia. Ya sabes el chiste aquel del que llevaba 25 años llamando a su mujer cariño y le dice, joder, ¿cuánto la quieres? Y dice, no, es que se me ha olvidado cómo se llama. O sea que todo se puede interpretar de muchas maneras. No la llamo cariño, sino que utilizamos la palabra cariño para el cariño. Para expresar lo que sentís. Ah, vale. Entonces no pasa nada, estáis a salvo. Bueno, yo quería, me ha encantado tu exposición. Solamente estaba pensando, no me da tiempo a elaborarlo mucho porque lo estaba pensando sobre la marcha, pero para que lo pensemos todos un poco, ¿cómo relacionamos todo esto con el asunto del periodismo y con el asunto de la posverdad, ¿no? Que es de lo que estamos hablando? Y creo que todo pasa por el asunto de la atención, que es un tema crucial en nuestro tiempo. Ha salido también, ya habéis hablado de ello. Porque tú has explicado muy bien cómo el lenguaje emocional sirve para llamar la atención, para captar la atención, para hacer esa atención más duradera, ¿no? En la medida que hay incluso una respuesta fisiológica. Hace unos días estuvo en Madrid Sandy Paraquilas, que fue director de operaciones de Facebook, estuvo hablando de todo el escándalo de Cambridge Analytica. Y él explicaba perfectamente, él estaba allí dentro, él era de los que diseñaban los algoritmos. Como tú has dicho, que el algoritmo no es una cosa abstracta y lejana, los diseñan personas. Y él explicaba exactamente cómo Facebook y Google, que también hablamos ayer, diseñan los algoritmos justamente para que estemos enganchados el mayor tiempo posible en su página, en este caso en la página de Facebook. Y cómo todo eso se logra, por ejemplo, mediante emociones como la indignación, es decir, cuando alguien reproduce una información que genera indignación y a su vez eso genera comentarios indignados, a ti te invita a indignarte y al mismo tiempo alimentar la indignación de otros. Entonces, cómo se conecta toda esa cadena emocional cuyo objetivo final es tener nuestra atención, porque mientras tú estás poniendo ahí tu atención, los anunciantes están disponiendo de tu cerebro para venderte cosas y esa es la manera en que Facebook obtiene ingresos, además de vendiendo los datos, según hemos descubierto recientemente, pero digamos la manera oficial era esa, ¿no? Entonces, este tema de la atención es crucial. Ahora, yo creo que ayer nos quedamos justo en el quid de la cuestión hablando de cuándo es legítimo manipular y cuándo no. Porque aquí la clave de todo lo que contó ayer Luis sobre la manipulación es que todos damos por supuesto que hay un lenguaje, el lenguaje comercial, el lenguaje del marketing, incluso el lenguaje de la política, que es legítimo que sea persuasivo. E incluso le concedemos cierta legitimidad a que nos manipule y que para eso el lenguaje del marketing por excelencia nos manipula y para eso sabemos que utiliza ciertos recursos, digamos, bajos, por así decirlo, ¿no? Para entendernos. El problema es el periodismo, es decir, al lenguaje que no está legitimado para manipularnos justamente es el lenguaje periodístico, del que esperamos que nos revele la realidad desnuda al máximo posible o la verdad o los hechos, es al lenguaje del periodismo. Entonces aquí yo creo que es donde hay uno de los problemas, que cada vez más los medios recurren a ese tipo de lenguaje emocional que engancha, porque les importa más engancharnos que desnudar a todos los que nos manipulan con legitimidad. Y ese creo que es uno de los problemas de la posverdad. Es decir, nos centramos mucho en la posverdad del lenguaje político, pero yo creo que es igualmente responsable de este ambiente de realidades paralelas un periodismo que sí que de manera ilegítima incurre en ciertos recursos lingüísticos, digamos, que no son los suyos, que no son los que esperamos y que, por lo tanto, no debería utilizarlos. Esa era una. Y después quería hacer solamente, más bien, una pregunta a los psicólogos, porque la teoría, que yo no me atrevo a cuestionar, pero veo cosas que no me cuadran, de una señora que no me ha dado tiempo a apuntar su nombre, pero más o menos la idea era esta de que el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo emocional en este caso, ¿no? A mí eso me plantea muchas dudas. Yo creo que cuando un hablante dice
pues el típico reportaje de que han matado a la vecina y tal. Y cómo nos sentimos, no tengo palabras. Lo que te está diciendo es que está sintiendo algo para lo que no tiene palabras, pero lo está sintiendo y sabe que lo está sintiendo, por poner un ejemplo muy, muy burdo. Después, otra cosa sobre la que, en fin, por razones que no vienen al caso, he trabajado también bastante, el de las palabras intraducibles. Típico caso que conocemos todos, la saudade. Nosotros decimos saudade porque sentimos una cosa que no está en nuestra lengua, pero que cuando la identificamos con una palabra en otra lengua, o schadenfreude que tú has mencionado, el sentimiento lo reconocemos inmediatamente. Una palabra que a mí me gusta mucho del inuit, la lengua de los esquimales, Iqtsuarpok, que es la impaciencia que sientes y que te lleva a asomarte por la ventana para ver si llega alguien. Eso lo hemos sentido todos y, sin embargo, no tenemos esa palabra. Entonces, yo tengo muchas dudas. Yo creo que el límite de mi mundo es el límite de mi experiencia. Y mucha gente lo que probablemente le falta son experiencias emocionales, pero si las siente, sí es capaz de expresarlas. Pero digo, esto es muy intuitivo. Me gustaría que los psicólogos o el propio David... Ha sido muy wittgensteiniano, ¿no? Gracias. David. Yo, bueno, sobre la teoría de Lisa Feldman Barrett no soy capaz de comentar o criticar, o incluso de hasta qué nivel tenemos evidencia científica. O sea, yo me imagino que sí, en cierta manera, algo de la varianza del comportamiento puede explicarse con la palabra que tengas o no. Qué haces después de sentir esa emoción depende de si tienes una palabra o no. De si eres capaz de comunicarlo a otra persona para que entienda que has sentido eso o no. O sea, yo me imagino que no es implausible. De ahí a que tenga verdadera sustentación científica o no, ya no puedo opinar. Quizás los psicólogos pueden ayudar. Y solamente un comentario sobre lo de Facebook, que aunque creo que Esteban va a hablar más de ello esta tarde, solamente quiero resaltar que el modelo de negocio, en este caso, de las redes sociales y de muchos periódicos online, no de todos, no es que el lector es el cliente es el anunciante. Ya estamos viendo que están vendiendo la atención del lector al anunciante y esto genera todos estos conflictos de interés o incentivos poco lícitos que generan este ambiente. Entonces, yo creo que es un problema más grande que solamente de los periodistas. No es de los periodistas, diría que es de los periódicos o de las empresas de medios que son dueños de los periódicos. Esteban. La verdad, Lucía, es que los informáticos os dicen que tituláis, pero ninguno les hacéis ni caso. O sea, ni caso. O sea que, digo, por hablar un poco de las emociones negativas y positivas a la hora de generar noticias. Porque hay una especie de lugar común según el cual lo negativo vende más que lo positivo, ¿no? Y a menudo no es así. En lo futbolístico, por ejemplo, lo deportivo, cuando el equipo gana, se venden más periódicos que cuando el equipo pierde, ¿no? Si es un equipo grande, ¿no? Es así. Pero hay muchas otras noticias. Tú lees la dieta que no sirve de nada. No lees la noticia, ¿no? Lees la dieta que te hace perder 3 kilos cada mañana, ¿no? Cómo tener sexo toda la noche, ¿no? Pues, claro, ¿no? La dieta que no sirve de nada, no. Bueno. Lees más la otra. Las 10 dietas que no sirven de nada. Lees más la otra, claro, ¿no? Pero lees más la otra. Lo digo porque día a día lo compruebo, ¿no? O sea, me dedico a esto, ¿no? Si tú dices cómo pasar toda la noche haciendo el amor, ¿no? Lo lees más que si dices cómo fracasar, ¿no? Miserablemente. ¿Ven? Ya está, ¿no? Y es así. Entonces, a la hora de atraer la atención, también lo positivo sirve, ¿vale? Bien. Y digo porque muchas veces nos perdemos en eso de solo nos gustan noticias malas, la indignación y tal, igual, no exactamente. Bueno, ha salido mucho el algoritmo de Facebook y de Google, y si algo podemos decir de él es que no sabemos de qué va. O sea, podemos intuir cosas porque si lo supiéramos, en lugar de estar hablando aquí del lenguaje de las emociones, hablaríamos del lenguaje de las emociones después de habernos hecho ricos rápidamente, ¿vale? ¿No? Y no es el caso, ¿no? Quería preguntarte una cosilla acerca de la utilización que dais a todo este tipo de estudios, ¿no? Si eso se plasma en programas informáticos a través de los cuales se ve la realidad, ahora me comentarás. Porque a mí me pasa un poco como a Irene, que las lecturas constructivistas me dan bastante miedo. Hay muchos elementos de la realidad que no puedes medir, ¿no? Y reducir la realidad al lenguaje es algo que, además, lo hemos visto que cierta izquierda lo ha hecho con ciertas, ¿no? Con alguna frecuencia últimamente y realmente deja mucha parte de la realidad fuera.
y que eso se esté sistematizando, y ocurre mucho con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Pues me genera cierto temor, ¿no? Y porque además la gente encuentra medios de expresar las emociones, ¿no? Aunque la palabra no exista, ¿no? Ayer andaba alguien cantando Hubiera sido de morir de amor, como un ejemplo, ¿no?, de expresión de identidad sexual. O sea, tú lees las palabras y dices, bueno, mido esto, eso, ¿no? No, lo que hacía era sacar su yo interior de una manera muy expresa a través, ¿no? Bueno, eso no lo mides con un programa, ¿no? Entonces, digo que esos elementos, si al final acabamos leyendo, ¿no?, o dando una visión científica de la realidad a través de elementos que no tienen una lectura de todos los factores que influyen, pues a lo mejor damos malos diagnósticos, ¿no? David. Es muy buena matización que haces, que estas herramientas que utilizamos de sentiment analysis y tal no son capaces de medirlo todo, obviamente, y ni siquiera nosotros, no todos los lectores tampoco son capaces de percibirlo todo. Y no hay que pensar en ellas como una herramienta definitiva que es capaz de decirnos la orientación sexual de una persona en función de un tuit, obviamente no. Pero sí nos dicen algo, y nos dicen algo a una escala que no podíamos medir antes. Y sí podemos ver los tweets de 6 millones de personas en Francia después de un atentado terrorista, y eso nos puede ayudar a saber cómo se van a comportar y cuáles van a ser las consecuencias de su reacción a ese atentado. Entonces, tiene usos, pero no todos. Y aquí no veáis a los informáticos como una cosa imperialista que va a intentar reemplazar al lector y va a ser una máquina en la que se encargue de todo y sacarte unos números, que ya lo entiendes. No, sacan algunos números que tienen algo que ver con la realidad y eso puede ser útil, pero no es definitivo. Ana. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias, David y Cristina, por la intervención. La verdad es que me ha gustado muchísimo y he aprendido muchísimo, así que estoy tremendamente agradecida. He traído el lenguaje y la muerte. Jordi, ten cuidadito con cómo me cortas. Por amor tengo la alma herida. Pero puede ser un escándalo cómo me cortes. Bueno, claro, me ha gustado mucho porque uno de los puntos en los que se ha incidido es precisamente la importancia de la riqueza del lenguaje, que es algo que es lo que yo creo mucho, ¿no? Más palabras, más pensamiento y más grande es el mundo. De ahí que cuantos más idiomas conoces, más grande es tu mundo, ¿no? Esto es un poco así, ¿no? Claro, y eso implicaría que el lenguaje no es solamente una herramienta de transmisión, sino que es construcción, es producción de una construcción de una realidad cognitiva, de una realidad emocional, ¿no? Pero me han surgido varias preguntas. Voy a intentar hacer muestra de que, aparte de extensiva, puedo ser intensiva. Bueno, si las palabras son responsables de lo que sentimos, si son necesarias para ser conscientes, ¿qué hay antes de la emoción construida? ¿Qué hay antes de la emoción construida? Si es una palabra, ¿qué da nombre a la palabra? ¿No? ¿Qué es antes? ¿Cómo se construye la palabra? Si es necesaria la palabra para ser consciente de aquello que estás sintiendo. O sea, que tiene que haber algo previo. Pero ¿cómo designas entonces a esa emoción primera? ¿No? Pregunto, ¿no? Claro, si estamos hablando de cómo se forman las palabras, en su interacción con la emoción o con eso de lo que no podemos decir, claro, tendría que ver con la primera intervención que ha hecho Jordi, ¿no? La palabra tiene que ver, y también con Elena, la palabra tendría que ver con el contexto, ¿no? El contexto, con los valores, con el contexto político, con el contexto económico. Entonces me surge también otra pregunta. Si cambiamos el lenguaje y cambiamos las palabras, ¿podemos también cambiar la realidad social? O sea, si la realidad social, el contexto, es aquello que nos da palabras, ¿nuestras propias palabras pueden cambiar la realidad social? Claro, y esto me lleva también al tema de los algoritmos, ¿no? de Google. El algoritmo habla de las palabras, quién busca qué, pero quién decide qué se busca. Así que si cambiamos el algoritmo, si queremos cambiar el mundo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cambiamos el algoritmo y así construimos un determinado mundo? ¿No? Pregunto, ¿no? Y esto, en la última intervención lo último que quería decir, estoy siendo bastante escueta, la verdad. Espero que se me está entendiendo. Es que, claro, construimos un mundo transmitiendo mensajes, ¿no? Transmitiendo algo a través del lenguaje. Y en este punto, sé que estoy rodeada de periodistas, pero a veces os venís arriba mucho. Porque el periodismo, hasta donde yo sé,
informa, pero no educa. El periodismo no educa. O sea, que no os consideréis ahora es que los periodistas, es que los algoritmos, es que nosotros hacemos un poquito de calma, ¿vale? Claro, el lenguaje evidentemente es lo que utilizan los periodistas, pero como os digo, no se educa. Y aquí voy a utilizar una imagen, una referencia que ha hecho Laura acerca de la importancia de la imagen. ¿Qué es lo que educa? Educa el lenguaje, educa una educación estética, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Sheila, ¿no? Y Sheila lo que hace es hablar del teatro, del potencial del teatro. Y en el teatro lo que se da es una imagen y es un mensaje. Y es un mensaje que además, curiosamente, lo que nos permite es, Luis, salir de nosotros mismos, tomar distancia y poder ser conscientes de lo que estamos diciendo y cómo estamos diciendo. Mucho antes de lo que podemos imaginar, Aristóteles, lo mencionaba ayer, Aristóteles en la poética, cuando habla de la importancia del teatro, de cómo podemos educar en las emociones, porque dice que el teatro educa en las emociones a través de la tragedia, señala varias partes, ¿no? Una es la fábula, que tiene que ver con el elemento de verosimilitud, otro tiene que ver con los caracteres, con el ethos, con la ética, otro tiene que ver con el pensamiento, pero el pensamiento lo relaciona con una palabra griega que es anagnórisis, que es precisamente el reconocimiento del otro. Nos vinculamos con el otro, no es lo que yo siento, sino ese sentimiento de compasión o empatía que se genera en el teatro, ¿no? Curiosamente, soportado en otro recurso de la tragedia griega, que es la melopeia, ¿no? Que es justamente el coro, ¿no? Entonces, claro, es verdad que tenemos esa relación entre el lenguaje y las emociones, pero la pregunta, aparte de echarnos las manos a la cabeza, sería si podemos modificar la realidad a través del lenguaje o directamente estamos condicionados por la realidad misma del contexto histórico en el que formamos parte, y también teniendo en cuenta, si queremos modificar las cosas, qué tipo de papel tiene, Elena, la educación en este punto, ¿no? Porque, como repetía, el periodismo está muy bien, pero no educa, ¿no? David. Voy a intentar dar una respuesta más o menos rápida. A la parte de cuándo viene la palabra y de dónde viene la palabra, en este modelo de componentes de la emoción tenemos varios, digamos, pasos o componentes que algunos son mucho más rápidos que la experiencia consciente de la persona en la que es capaz de pensar en una palabra de su estado emocional. Entonces hay reacciones fisiológicas. La actividad electrodermal que tienes cuando sientes miedo pasa antes de que seas capaz de pensar, tengo miedo. Y hay componentes de la emoción que vienen antes que la palabra en nuestra cabeza. Entonces, la idea es si tenemos un mayor abanico de palabras para codificar distintas situaciones en cómo nos sentimos. Es decir, a escala corta sí que hay algo antes de la palabra para el estado emocional. Luego, ¿de dónde vienen esas palabras o cómo las hemos generado? Ya es una pregunta que no puedo responder. Es cierto que aquí Cristina menciona estas metáforas y este lenguaje figurado como un origen del lenguaje más explícito sobre las emociones. Es decir, que a veces no hablamos directamente sobre ello, pero puede convertirse en una forma directa de hablar de ello. O sea, que aunque estés hablando solamente de tus síntomas o de lo que pasa a tu alrededor, puede convertirse en una forma directa de hablar de las emociones. Y sobre el constructivismo y el rol del lenguaje en la sociedad, yo creo que, desde mi punto de vista, no se puede ser muy absolutista. Es decir, no vamos a cambiar de repente toda la sociedad porque estemos usando una palabra en lugar de otra. Pero sí puede influir los valores de las personas, sí puede influir ciertas formas de interactuar entre ellos, y eso puede, a la larga, generar cambios. Una mínima pregunta. Sí, vamos un poco justos, pero... Lo que estarías diciendo es que entonces, la palabra tendría que ver, en última instancia, no con algo mental, sino con una sensación corporal. En referencia a la primera, sí. En cierta manera sí. O sea, la palabra es algo que también estamos utilizando para que el resto de personas comprendan lo que estamos sintiendo internamente, por supuesto. Sí. Vale. Con lo que decíais del algoritmo, etc., ¿no? De las 10 dietas que nunca practicarás y todo esto. Yo leyendo para estos días, ¿no? Un poco sobre el tema de practicado y estas historias, no las dietas, pero por ejemplo con las fake news y su difusión, más que el algoritmo, lo que es muy eficaz y que también deberíamos plantearnos todos aquí es la cuestión de la imagen que acompaña las noticias, ¿no? A veces estamos pensando en el lenguaje, pensado en palabras, pero el lenguaje visual también es esencial en este caso. Bueno, simplemente quería decirlo y cedo la palabra a Mario. Pero te
Te agradezco que lo cites porque era de lo que iba a hablar. Pero no, es que me parece un punto... me parece un punto... Te leo el estupendo. pensamiento. Me lees el pensamiento, telepatía. Pero, bueno, era uno de los elementos. Bueno, muy rápidamente, vamos a ver. Yo, en algunas cosas de las que se han dicho, a David le quería hacer una pregunta y algún comentario general sobre los temas de cómo hacemos los periodistas, que yo estoy de acuerdo con Eduardo, Lucía, de que luego no hacemos caso. O sea, que nos dicen, nos dan no normas, pues yo siempre he pensado que se nos olvida que Google intenta averiguar qué hace la gente. O sea, Google también responde, el algoritmo de alguna manera intenta responder al sentido común. Y entonces yo hay veces que veo algunos caprichos periodísticos que van más allá del capricho que uno puede tener cuando quiere titular un reportaje, que puede titular de una manera más literaria, más poética, y alguna gente se empeña en utilizar palabras que no entiende nadie o en utilizar construcciones que no hay quien comprenda. Y, por tanto, efectivamente, no lo va, independientemente de que luego eso sirva para atraer lectores, y no me refiero a los casos de clickbait o los casos de esta titulación que hay ahora ensayística, para no sabes lo que pasó tras el zasca de no sé qué, para ver si picas. O sea, no me refiero a eso. Me refiero que yo sí que creo que hay datos y elementos que está bien tener en cuenta y que influyen mucho en el lenguaje que utilizamos. O sea, por ejemplo, la diferencia que hay entre cómo manejamos el español, los españoles o los latinoamericanos, influye en determinadas construcciones específicas de, por ejemplo, cómo se denomina a los partidos en directo o en vivo, porque utilizamos expresiones distintas. Y si un medio es global y quiere una audiencia global, pues tenderá a utilizar más la que utilizan el resto de hispanohablantes, que no somos los españoles, que los españoles. Esos son datos que hay que conocer. Luego tú, si quieres, pones en directo o pones en vivo, si eres mexicano. Pero tú tienes que saberlo, porque si no, ni siquiera consigues señalar de qué estás hablando. O sea, yo creo que son cuestiones distintas, y estoy en contra del clickbait, o sea, que vaya por delante que el fondo de lo que tú dices estoy de acuerdo. Pero luego, en lo otro, yo creo que también, y eso también es una pregunta a David, vamos a ver, en estos últimos años se han desarrollado, como bien sabes, y se desarrollan y se venden, y hay un mercado gigantesco que afecta a los medios de comunicación y que afecta a las empresas de supuestos magos que consiguen con una precisión brutal analizar el sentimiento y, por tanto, sabernos decir, oye, mira, de lo que tenéis que hablar ahora es de una frustración general por no sé qué cuántos, la palabra es chale. Bueno, perdona, chale sería más un tema de SEO. Me refiero más específicamente al tema de sentimiento. Oye, tu marca, tus mensajes no están funcionando bien porque esto la gente se lo toma a broma. Y por esto toma 200.000, porque tengo una herramienta que analiza el sentimiento, que no sé qué, no sé cuántos. Tipologías diversas. Una simplificación por parte de algunos colectivos, de algunos psicólogos, que también para que esos análisis, esos algoritmos han simplificado la estructura de las emociones humanas, simplificándolas, las estructuras de las personalidades humanas para hacer clústeres adecuados, ajustados. Bueno, como eso, pues supongo esto lo conoces, pues, trabajas en ello, lo conocerás perfectamente. Y reconozco que ya estoy mediatizando un poco mi opinión en cómo lo estoy expresando, ¿no? Pero yo me gustaría también un poco que, si nos puedes decir o resumir cuál es el estado del arte, digamos, en este asunto del análisis de sentimiento. Y efectivamente, y lo empalmo también con lo que decías tú, porque luego hay varios elementos del contexto, que lo ha dicho Elena muy bien, o sea, que es súper importante. O sea, yo veo algunos análisis de estos y veo que quien lo analiza no tiene en cuenta los signos de admiración, tiene en cuenta relativamente los emojis, no tiene en cuenta que los emojis, incluso al ser imágenes, son mucho más ambiguas que las palabras algunas veces, y por tanto te encuentras que el emoji de la caca para mi hija es un emoji de un helado de chocolate y no tienen el mismo... bueno, pues bien, pero... Bueno, pues estas cosas, porque claro, en la imagen no solo ambigüedad, en la imagen es una de las que lleva muchas veces la potencia del mensaje. O sea, hablamos de las fake news y la gran mayoría de las fake news son imágenes. Es más, imágenes que luego muchas veces están en contraste o contrastan con el texto. O sea, que si yo analizo el texto parece que es una cosa positiva y la imagen es tremendamente negativa y el mensaje que está lanzando es negativo. Porque esa combinación también, y también lo incluyo en la pregunta, si de alguna manera en esa combinación de elementos multimedia, de un lenguaje multimedia que ya está existiendo, que no es un lenguaje solo textual, es un lenguaje en el que se mezcla el vídeo, la imagen, el texto, el sonido, todo. Si en eso de alguna manera también, hasta qué punto ese escalado, que entiendo que también lo has dicho tú, o sea, estamos hablando de una especie de lenguaje exponencial, o un análisis exponencial, porque ha subido, se ha multiplicado por 100.000 las cosas que queremos. No hacemos un análisis de 10 textos o 10 cartas de un lingüista a su amante para ver cómo... No, estamos hablando de analizar textos de millones de personas, ¿no?
Entonces, no sé hasta qué punto, cuál es el estado del arte, vamos, básicamente. O sea, ¿cómo crees tú y en cuánto se está avanzando más, en cuánto se está avanzando menos? ¿Qué cosas nos pueden resultar más fiables y cuáles menos? David. Yo encantado de comentar el tema porque el estado del arte en la aplicación de estas herramientas es que hay un montón de humo que la gente está vendiendo por todos lados. Y yo recomendaría no dar ni un euro a estos vendehumos a menos que tengan datos de su efectividad y de en qué casos ha funcionado y por qué. O sea, no solamente, hemos conseguido que gane mucho más dinero esta empresa. No, ¿por qué? Porque si entendéis lo que habéis hecho y lo que habéis medido. Y en particular esto es porque hacen falta muchos datos. O sea, estas técnicas te pueden decir, tengo estos 30 millones de tweets, hay más gente que le gusta o más gente que le gusta menos. Pero no, tengo estos 3 tweets de esta persona, él está a favor de esta política o de esta otra. Es decir, el nivel de análisis, lo que decía, la escala es muy importante y se están vendiendo cosas a nivel individual, casi yo intentaría no comprarlas porque no tenemos evidencia empírica que funcione de verdad. Sobreestimar cosas como la personalidad y cosas así, pues se está criticando el estudio de Kosinski, por ejemplo, en Facebook, que puede medir ciertas cosas correlacionadas con la personalidad, pero la personalidad como tal, como tienes en un test, no te la mide. E incluso estaban dicotomizando las dimensiones de la personalidad de forma que es algo que en psicología te enseñan a no hacer. O sea que es exacto. Incluso Cambridge Analytica es un ejemplo de cómo vender humo y cómo decirte vamos a hacer ganar las elecciones con esta salsa mágica sin tener ninguna prueba empírica de que eso funciona. Es decir, hay casos en los que funciona, casos en los que es útil científicamente, pero hay muchísimos otros en los que no hay ninguna prueba y yo no lo recomendaría. José Luis. Gracias, buenos días. Gracias, David. Muy interesante tu exposición y gracias también a Cristina. Yo quería ir más por el terreno que más o menos nos trazaban primero Lucía, luego Irene, que es el del periodismo. Al fin y al cabo no es por hablar de mi libro, pero es el asunto que realmente me interesa. Y yo creo que en el entorno de tu exposición empezaría diciendo que hay palabras que no solo expresan emociones, sino que en alguna medida crean estados de ánimo. Lo hablábamos ayer, por ejemplo, en la comida. Tenemos una palabra en castellano que a mí me parece que es demoledora, que no existe en otros idiomas. Que hay veces que es difícil dar con traslaciones exactas de significados. Por ejemplo, la palabra fracaso. Aquí al fallo, al error, en España le llamamos fracaso. Y no te digo nada si atribuimos a la persona que ha incurrido en un error el término fracasado. Yo creo que eso ya crea un estado de ánimo que prácticamente le mete en un pozo del que es muy difícil salir. En otros lugares, incurrir en un error es simplemente el primer paso hacia el éxito. En España, incurrir en un fracaso es el primer paso hacia el hundimiento total de la persona a la que se le atribuye el término fracasado. Bueno, también en la línea que planteaba Irene, estoy de acuerdo en que admitimos ciertas manipulaciones del lenguaje en la política, en la publicidad, y a veces buscamos esas, no digo manipulaciones, pero buscamos placer en las manipulaciones del lenguaje, por ejemplo, en la literatura. La literatura al final nos genera, nos crea significantes y nos produce emociones a partir de invenciones que hacemos con las palabras. Por eso creo que no debemos tener miedo a las palabras, pero sí debemos ser muy cuidadosos, y hablo de periodismo en este caso, con las palabras que empleamos. Y al hilo de lo que decía Lucía, yo creo que evidentemente las indicaciones de los informáticos tienen que ver menos con el periodismo que con el marketing. Evidentemente, las instrucciones que a veces nos transmiten los informáticos para mejorar el posicionamiento SEO de nuestras informaciones no tienen que ver con el periodismo. Evidentemente, el periodismo se hace para llegar al máximo número de personas, sino que tienen que ver con la forma en que vendemos lo que escribimos. Y por eso yo creo que eso no es tanto periodismo como marketing. Al hilo de la cuestión, y ya que ayer no pude intervenir, me gustaría, sin ocupar demasiado tiempo, hacer una reflexión al respecto. Hablando de posverdad, yo creo que conviene subrayar algo que a mí por lo menos me tiene muy convencido, y es que el periodismo es una profesión ética y que es imposible ejercer el periodismo si no se concibe como una profesión ética. ¿Cuál es la ética del periodismo? Ya me corregirá luego o me enmendará Emilio. Yo creo que la ética del periodismo es la ética de la verdad.
y por no andar con palabras tan grandilocuentes, seguramente la ética del compromiso con la verdad, ¿no? La ética del compromiso con la verificación de los hechos, con la persecución de la verdad, y luego la ética, también diría, una cierta ética de la humildad, que al hilo de lo que también nos comentaba antes Ana, el periodismo no educa, evidentemente no. El periodismo no tiene la misión de educar, pero creo que puede contribuir a hacerlo. Otra cosa es que el periodismo pretenda convertirse en un educador. Y yo creo que ahí debe intervenir muy fuertemente y muy arraigadamente la ética de la humildad. Porque el periodismo, si no se ejerce en el sentido etimológico de la palabra humildad, es decir, con los pies bien pegados al suelo, deja de ser periodismo seguramente, se convierte en otra cosa. Al hilo luego de lo que tú nos comentabas, David, también hay ciertas palabras a las que no nos atrevemos a enfrentarnos, ¿no? Hay palabras que, según en qué lugar del globo se pronuncian, significan cosas distintas. No es lo mismo decir que alguien es un liberal en Europa que decir que alguien es un liberal en América. Pero hay palabras a las que parece que no queremos enfrentarnos, palabras que ni siquiera existen, porque somos capaces de enfrentarnos a ellas y que también expresan algún tipo de emoción, si existieran, o la expresarían. Os cuento una anécdota que puede parecer un poco triste, y de hecho lo es, pero asistiendo al funeral del hijo de un amigo, otro amigo me decía, dice, fíjate si es dura esta situación que está viviendo nuestro amigo, que en castellano tenemos palabras que describen a las personas que pierden a un padre y a una madre, que son huérfanos, y describen a las personas que pierden a un marido o a una mujer, que son viudos, pero no tenemos una palabra que describa a la persona que pierde a un hijo. Yo creo que hay todavía palabras a las que nos atrevemos a enfrentarnos. Y en este sentido yo creo que lo que tiene que hacer el periodismo es enfrentarse a las cosas. ¿Somos capaces de descargar de emociones personales el lenguaje periodístico informativo? Es la pregunta que yo me hacía cuando tú estabas interviniendo, David. Porque al final el periodista, que en cierto modo en ese ejercicio ético comprometido con la verdad y con la humildad, tiene que transmitir una información a los ciudadanos, lo hace contaminado por su propio estado anímico, las propias emociones. Un periodista que ese día puede tener un tremendo dolor de muelas o ha podido tener una discusión con su chica, a la que no llama cariño desde esa mañana, o no emplea el término cariño cuando no te preocupes. O no ha empleado el término cariño porque esa mañana ha salido muy cabreado de casa, ¿no? Te va a perseguir eso, lo sabes. Y luego, por ir terminando, una última cuestión. Ayer se dijo aquí que es posible que la forma de superar esa clara desventaja en la lucha desigual que mantienen la razón contra la emoción, y sobre todo en el periodismo, quizá podría ir por la vía de hacer un periodismo más emocionante. Lo cual a mí me parece muy interesante como planteamiento, pero me produce un miedo terrible. ¿Qué es eso de hacer un periodismo más emocionante? ¿Cómo se puede hacer un periodismo más emocionante? Ferreras. Ferreras. Ah, Ferreras, dices. ¿A eso le llamas emocionante? Bueno, David. Puedo hacer un pequeño comentario. Yo creo que uno de los grandes mensajes de la ponencia de hoy es que no vamos a poder hacer un periodismo completamente inemocional o sin ninguna traza emotiva. Incluso, aunque estés intentándolo al máximo, no poner ninguna emoción, el lector va a inferir algo y va a sacar algo, aunque sea del sonido de la palabra que has utilizado. Entonces yo creo que más es el ser consciente de ello, el simplemente no ponerlo porque sí, sino ya sabes que estás explicando cierta emoción o cierto punto de vista. Y ser la inteligencia emocional, de nuevo, en saber qué traza de emociones has dejado en tu propia noticia. Juan, os exigiría a todos cariños ahora un poco más de concisión, porque tenemos 15 minutos y hay 6 turnos. Pues voy a ser súper breve. A ver, cuando se habla de estos temas, de las inferencias entre el lenguaje, las emociones y la sociedad, ¿no? En esos contagios hacia arriba, hacia abajo, yo creo que siempre se repite la misma historia, ¿no? Interpretamos unos lo que cuentas o lo que cuenta Cristina como si pretendierais cambiar las emociones, y otros simplemente lo interpretamos como un análisis de lo que nos está diciendo el lenguaje sobre las emociones que hay detrás, ¿no? y cómo funcionan, ¿no? Hay una visión instrumental y hay una visión analítica
esto mismo, ¿no? Porque se puede usar para las dos cosas. Yo, rescatando lo que decía Ana del periodismo y de no venirnos arriba, creo que tenemos que actuar de la misma manera o enfrentarnos de la misma manera a este tipo de arcanos que estamos manejando, de las emociones y las palabras que las simbolizan. A mí me ha gustado mucho cuando has dicho lo que significa amae en japonés, la dulce sensación de depender de alguien a quien quieres. Y he estado pensando un rato en la palabra dependencia después, que es una palabra absolutamente connotada negativa en la sociedad contemporánea, pero que ha tenido connotaciones muy positivas antes en nuestra misma sociedad. Depender de alguien se ha visto como algo bueno y que va aparejado a la individualización de la sociedad en la que estamos, ¿no? Me parece que es interesante explorar cómo las emociones y cómo las palabras designadas para las emociones están modificando cierto ámbito de la realidad, pero me parece que no podemos ser tampoco ni deterministas, y deterministas digo porque para los que quieran usarlo como una herramienta pues se llevarán un chasco, y para los que quieran utilizarlo como una herramienta de análisis también se llevarán un chasco, ¿no? Porque estamos, creo, manejando algo más limitado de lo que pensamos. Es la sensación que tengo y quería preguntarte si la tienes tú también. David. Yo siempre quiero decir que hablamos como científicos y hablamos de cosas que pueden ser relaciones estadísticas o probabilísticas entre cosas. No tienen por qué ser siempre así, no son reglas o leyes absolutas del comportamiento humano. Generalmente nunca tenemos ese caso. Y comentando, porque resaltas a Mae, es otro ejemplo de cómo en Japón, que es una cultura mucho más colectivista, tienen esa palabra para esa sensación y, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania no la van a tener. Es un ejemplo de cómo la cultura y las emociones interactúan entre ellas. Pero no siempre, por eso. Es estadístico, no determinista. José Miguel. Pues muchas gracias, Cristina y David, por la exposición. Muy rápidamente, y un poco difiriendo con Ana y José Luis, yo creo que, os guste o no, la prensa sí tiene un papel educativo. Es decir, transmite valores, transmite consensos, contextualiza las noticias y les da sentido. Tocqueville, en La democracia en América, decía que la prensa jugaba un papel fundamental en el nacimiento de la democracia americana. Y yo creo que, de alguna forma, en este momento, probablemente la propia prensa norteamericana lo está comprendiendo. El otro día, el New York Times, por ejemplo, hizo una campaña entre los suscriptores para que los suscriptores pagaran suscripciones para las escuelas en Estados Unidos, que recibieran el New York Times. O sea, y hay una preocupación realmente. Lo que pasa es que, claro, la educación plantea dilemas importantes. Yo creo que a veces la prensa ha caído en una cierta resaca del posmodernismo que no ha tenido consecuencias positivas. Yo recuerdo hace tiempo, Bardacid comentaba muy enfadado que le habían hecho una entrevista, yo no sé si era en Televisión Española, y luego descubrió que el noticiario daba exactamente los mismos minutos a su entrevista que a un curandero que decía que curaba el cáncer. Y cuando Bardacid llamó a la redacción para quejarse, le dijeron que era equilibrio informativo, que era lo ético, que tenía que darse al espectador pues las dos alternativas, ¿no? Claro, eso genera algo importante, es que dejas en manos del espectador una elección que es fundamentalmente emocional. Hitler, lo que no tenía una biblioteca de 16.000 libros. Era un gran lector, además anotados. Y la parte de la biblioteca que sobrevivió a la guerra, pues se descubrió fundamentalmente lo que han hecho los analistas, y hay un libro muy interesante sobre eso, se descubrió que el problema con la biblioteca de Hitler, porque claro, nuestros estereotipos, una persona con 16.000 libros en su biblioteca no puede ser Hitler, tiene que ser un humanista o algo así. Lo que se descubrió fundamentalmente es que era una biblioteca en la que la acumulación de libros leídos, estudiados y comentados carecía por completo de criterio, era un criterio totalmente emocional. Es decir, podía leer lo mismo, lecturas esotéricas, era vegetariano, podía hacer lecturas sobre dietética, en fin. Hay un oscuro nexo, por cierto, entre la dietética, por alguna razón, y ahora se aparece, y este tipo de cuestiones. Entonces, claro, en muchos casos dejas al consumidor de información como ante una biblioteca de Hitler, ¿no? Es decir, tiene que dejarse llevar por sus emociones. Y ahí la tentación del periodista es generar realmente temas emocionalmente muy atractivos, ¿no? Por ejemplo, el tema del resentimiento.
O un tema que es enormemente atractivo, ha sido atractivo desde hace siglos, que es el tema de la vergüenza pública, ¿no? Especialmente la vergüenza pública de mujeres. A mí el otro día, viendo el vídeo de Cristina Cifuentes, ¿no?, me recordaba las fotografías de capas de esas mujeres rapadas después de la Segunda Guerra Mundial, que se les hacía pasear por las calles, ¿no?, mientras gente muy importante, hombres muy importantes. Hay una película, que no sé si habéis visto, sobre los que deciden el Holocausto, que tiene un epílogo terrible donde se cuenta cómo todos los que estaban allí, casi todos, tuvieron luego una vida feliz y plácida en Alemania hasta que murieron, jubilados, ¿no? Entonces, el contraste, ¿no?, entre esos elementos, todo eso es muy atractivo, vende muy bien, y cuando dejas cuando declinas completamente tu papel educativo, pues evidentemente incurres en este tipo de dinámicas, ¿no? Y sobre todo eludes una serie de debates que incluso cuando eso se hace con buena intención son problemáticos. Comentábamos antes lo de los empujoncitos, ¿no?, los nudges, pero eso es paternalismo, implica una serie de problemas de tipo ético también importante, ¿no? Entonces, yo creo que el tema que en gran medida ha estado latiendo aquí mucho en los debates ha sido precisamente ese tema, ¿no?, el tema de cómo abordar algo que puede llamarse manipulación, puede llamarse educación. Tiene un componente evidentemente emocional, porque la pedagogía siempre ha considerado la emoción como algo enormemente importante, y que por distintas razones, yo creo por una combinación nefasta de unos criterios de beneficio económico estricto por parte de las grandes empresas que manejan datos y por otra parte esa resaca posmoderna donde se elude realmente la verdad, etcétera, pues se ha llegado a una situación que es donde la prensa... Porque, vamos a ver, Fox educa a Trump todas las mañanas. Se pasa horas viendo Fox y es decir, si no lo hacemos o si no lo hacen ciertos periodistas en los que podemos confiar, otros lo harán. Entonces, ahí hay un problema que yo creo que es importante respecto a qué temas, porque al final, si dejas el papel del periodista en ese campo estrictamente emocional, hay ese problema. Y luego, no puedo extenderme, pero luego si queréis hablamos sobre construccionismo. Sí, no, de hecho estoy pensando, a ver, podemos enlazar algunas intervenciones con el siguiente tema porque todas las sesiones se van hilvanando entre sí, ¿no? Con lo que dices tú, espero no tener que preocuparme por si Quim Torra es vegetariano. Ya me preocupa bastante su biblioteca, así que... Óscar. Pues me voy a poner el cronómetro para evitar meter paja. A ver, un tema que ha salido por aquí, de hecho lo contaba Lucía, de cómo la emoción ahora es mala, ¿no? Como si a la hora de enfrentarse a las elecciones la razón fuera el motivo positivo que debería impulsar el voto de esta gente o la decisión de esta gente y la emoción fuera una especie de frenesí colectivo siempre negativo que lleva a decidir mal. Yo querría recordar simplemente, y para plantearnos un poquito, que esto se me ha ido el cronómetro. Esto es terrible. Esto no ha sido siempre así. Yo me acuerdo de la campaña de Obama del 2008. Aquello fue el sumum de las emociones vendidas como algo absolutamente positivo. Fue se presentaba como un boom histórico de emociones positivas que llevaban a una elección histórica. O sea, es que era una elección en clave de Mi Gran Noche, de Rafael. Era una cosa, no sé, era ese boom emocional que llevaba a traspasar unas barreras y a una elección que no se había dado hasta entonces. O, por ejemplo, la caída del muro de Berlín. En el 89, también los frenesí, agarran los martillos, tiran el muro, se han vuelto locos, pero para bien, ¿eh? Para bien. Y, sin embargo, ahora, pues claro, las emociones teóricamente, lo que lleva a Trump, lo que lleva al Brexit, lo que lleva al independentismo, que yo creo que ahí nos quedamos muy cortos. Yo creo que las razones que han llevado a apoyar estas causas han sido, primero, que estas causas se han buscado unas campañas que han sabido ver los puntos débiles de sus votantes potenciales. Y bueno, sí, desde luego ha habido emoción, pero emoción hay en muchos casos y no lo consideramos, primero, la única causa de una elección y, segundo, que sea necesariamente negativa. En todo caso, ya está, es tirar esa pregunta. ¿Las emociones son malas o solo son malas cuando hacen ganar a aquellos que no nos caen tan bien? Y, por tanto, ¿preferimos el racionalismo realmente a la hora de la elección política o en realidad confiamos en emociones, pero
pero queriendo que seamos nosotros los que ganemos la batalla en vez de nuestros adversarios. Es simplemente que nos lo planteemos. Yo no tengo respuesta para eso. Se acabó. Estás ya casi introduciendo el próximo tema, ¿no? Magda, vamos acelerando. Acelero. Con lo de que se mencionaba de las imágenes, ¿no? Que cómo pasa que muchas veces va por un lado. Es que ahora quiero acelerar y entonces, mira, voy a elegir de las tres cosas que quería decir, digo, me salto me voy a la segunda. No, pero esto nos pasa muchísimo a los medios. Estamos diciendo, como con lo del tono, te puedes decir, eres un grandísimo cabrón, pero con una sonrisa y no pasa nada. Aquí estamos haciendo un tema de prostitución, por ejemplo, y muy bien, con una perspectiva de género impecable, pero estás metiendo la imagen de una mujer cosificada, al lado viene un anuncio en el que refuerzas el estereotipo, con lo cual no sirve absolutamente para nada. Y eso no hay crítica dentro de las redacciones, no se plantea, además no nos coordinamos, las fotos se ponen por un lado, redes funciona por otro, con lo cual estamos dando mensajes contradictorios y no se entiende para absolutamente nada. El espíritu autocrítico que también ha faltado a la hora de incorporar algunas palabras como emprendedores, de repente todo el mundo hablaba de excelencia, de emprendedores, lo positivo, bueno, nos venían dadas y no hemos hecho nada crítico, ningún tipo de análisis, sino que las hemos incorporado, ¿no? Ya no hay empresarios, ahora hay emprendedores. Hay pocas emprendedoras, además, o sea que eso también hay un dibujo mental, ¿no? O sea, ¿qué tipo de personas estamos creando? Y luego aquí ha salido, no sabía si hablar sobre ello o no, pero le he pedido aquí consejo al compañero Esteban, sobre la metáfora del cáncer. Ha salido varias veces, ¿no? Era una de las palabras negativas. Bueno, durante un tiempo, cuando tuve cáncer, precisamente estuve analizando el vocabulario que se empleaba para hablar de la enfermedad y el que se empleaba para hablar de la crisis, ¿no? Entonces, tú ves en el mismo medio que no se dice esta persona ha muerto por cáncer, que es algo que las personas cancerosas buscamos siempre, y tú vas viendo ahí, no, tras una larga enfermedad. Y ese mismo medio, en cambio, porque sabemos que esa palabra bloquea, no conozco a nadie que haya pasado por esto, supongo que hay tantos casos, que el oncólogo o la oncóloga le diga directamente usted tiene un cáncer. Suelen decir otras palabras, te van preparando porque el shock es grande, te bloquea, y entonces te dicen tumor, te dicen no sé qué, no se preocupe. Cada palabra te vas a aferrar a ella como te ha dado ese diagnóstico el médico. Algunos un verdadero psicópata te lo dice de una manera chunga y luego vas a estar todo el rato recordándola. Entonces, ¿por qué en el periodismo utilizamos la palabra cáncer y metástasis con esa alegría, ¿no? Para definir el concepto? Y con la crisis, es que además era todo el rato yo diciendo, mira, ya están hablando del pronóstico. Están hablando, igual que decía, no, consultaremos con el Consejo aquí, con un organismo internacional, un ente. Luego estaban los mercados, que claro, tú no puedes luchar contra los mercados, no puedes luchar contra las células, ¿no? Era todo un tipo de cosa que te está produciendo algo como lectora, que dices, contra la crisis no puedo luchar, solo tengo que esperar que salga esto bien. Estábamos comunicando mucho mensaje entre líneas con esas noticias y se hace muy alegremente, ¿no?, este tipo de metáforas. Yo sí que quería que reflexionáramos por qué el mismo medio que tiene como tabú decir la palabra cáncer para hablar de una enfermedad, que me parece bien si se quiere respetar la privacidad de esa persona, pero me temo que no es por eso, la utiliza tan alegremente y nos curramos tan poco las metáforas como periodistas. Ahí lo dejo. Genial. Una última intervención de Emilio. Bueno, yo también quiero agradecer a Cristina y a David por una brillante exposición. Creo que lo que nos han aportado es imprescindible. Es decir, que hay que conocer el lenguaje de las emociones sí o sí, porque eso nos permite ser más críticos, ser personas más reflexivas y ahí es a donde quiero llegar. Hay una responsabilidad no solo periodística, sino también de los que nos dedicamos a la docencia o los que se dedican a otras tareas públicas, que tiene que ver con saber en qué valores nos tenemos que situar para tener un futuro, para que podamos tener esperanza como especie, como humanidad, como una situación de la que podamos salir adelante, ¿no? Porque la situación yo creo que es claro que en algunos temas está muy complicada, ¿no? Como ya lo mencioné ayer cuando hablaba del cambio climático, cuando hablamos de las guerras, cuando hablamos de la miseria en el mundo, pues las grandes desigualdades y lo que implican, ¿no? Y lo que implican de grandes desequilibrios. Y aquí hay una responsabilidad de saber que aunque esto es muy plural, aunque el mundo es muy plural y tiene que seguir siéndolo porque eso nos enriquece, tiene que haber unos mínimos, tiene que haber unos valores compartidos, tiene que haber un respeto, tiene que haber una clara idea de que el discurso del odio está mal y que la posverdad va en la línea del discurso del odio, del discurso de la manipulación absolutamente impresentable y que por eso tenemos que hacerle frente. Entonces, hay una responsabilidad pues de hacer una buena pedagogía,
de hacer un buen uso de las herramientas que tenemos a nuestro alcance a favor claramente de unos valores compartidos, ¿no? De la dignidad de las personas, de que todos somos iguales, de que tenemos que tener pues un mayor respeto a la naturaleza, que tenemos que rescatar pues todo lo que estamos pues haciendo mal, ¿no? Tenemos que rescatar a la naturaleza de todo el daño que le estamos haciendo. Todo eso tenemos que ponerlo muy encima de la mesa y ser muy finos a la hora de hacerlo. Por ejemplo, si hay que inventar nuevas palabras, como ha pasado, por ejemplo, con la palabra aporofobia, que nos ha recordado que no es lo mismo ser racista que odiar a los pobres, y que muchas veces lo que está pasando no es que odies al de otro color, sino que odias al pobre. Bueno, pues eso para mí es un síntoma de cómo se puede hacer un buen servicio desde la filosofía, desde el periodismo, desde el uso del lenguaje, desde los que nos dedicamos al lenguaje, por ser finos a la hora de expresar realidades nuevas y llevar todo el tiempo la mirada puesta en que hay unas urgencias, hay unos valores que tenemos que respetar y que promover. Curiosamente, decía al principio de la charla que David haría de Cristina, aunque ha sido David, gracias a Dios, porque también queríamos escucharlo, pero ahora de repente David se transfigurará en Cristina, porque Cristina desde el WhatsApp quiere decirnos algo y me parece que es el cierre magnífico para esta sesión. Sí, me ha estado mandando mensajes durante toda la discusión. Un comentario sobre lo que hablábamos con Ana, que Cristina, quiere matizar que no es constructivista, que lo ha puesto un poco para dar discusión y ha funcionado. Y que entre la cuestión fisiológica que hablaba yo y la palabra, dice que hay otra entre medias, que también habla Lisa Feldman Barrett, que es la valencia y la activación. Son componentes del comportamiento que están incluso antes de la palabra, pero después de la fisiología. O sea que hay más, incluso entre medias. Y simplemente ella dice que le encantan todos los comentarios que ha habido sobre metáforas, que le gusta mucho el mensaje que ha visto, que hay que dar más atención a las metáforas porque impactan nuestra realidad y nuestras reacciones, y sobre todo da especialmente las gracias a Elena y a Magda por sus intervenciones. Y eso es todo. Gracias por todo. Gracias, David. Gracias a todos. Levantamos sesión y nos vemos de aquí media hora. Podéis ir a buscar vuestras maletas, a prepararos, pero nos vemos de aquí media hora con Esteban Eyades, Donald Trump y el fenómeno de las fake news. Gracias.